Pero vamos, arriba país, que cuando dan las 7 de la tarde acá estamos nosotros para decirte todo lo que hay que saber para que sepas. Un día de un tembladeral político por el control de la justicia en el Consejo de la Magistratura, pero nosotros vamos a empezar con una agenda distinta. Eso lo tenemos después. Martín Angulo y Rosario Ayerdi nos van a dar información exclusiva que te vas a caer de espalda, pero arrancamos por otro lado, un lado más real, tal vez más doloroso, Marce Pagano. Edi, pensé que ibas a decir otra cosa cuando dijiste espalda, menos mal. Arrancamos de la mejor manera que podemos un programa que es difícil de digerir. Y cuando hablo de digestión lo digo literal, porque estamos hablando del hambre. Y estamos hablando de estadísticas que empiezan a surtir efectos en relatos en primera persona, estadísticas de inflación que están castigando cada vez más a la clase media trabajadora y ni que hablar a la pobreza. Y si de pobreza hablamos tenemos que hablar de asistencia. Y quienes organizan buena parte de esa asistencia social en Argentina están denunciando que ya no hay qué comer. Mirá lo que decían más temprano en esta señal sobre qué se come en la calle hoy. Y presten atención y que tengan en cuenta que a 40 kilómetros a la redonda de La Rosada viven 10 millones de personas en el Gran Buenos Aires. Que no subestimen, que no se crean que con el discurso de Larreta y de Milei, del odio a los pobres, van a arreglar a palos y con balas, van a arreglar el hambre de este pueblo. Después de 20 años volvemos a ver otra vez comer gatos en Quilmes, en Almirante Brown y en el fondo de Matanza, otra vez comiéndose gato. No pasa de largo una declaración así. Otra vez, ustedes lo recordarán, 2001, era en la zona de Rosario, en el Gran Rosario, donde hubo testimonios periodísticos y de mucha gente viendo cómo se comía lo que había y lo que se podía, incluso animales domésticos, gatos particularmente. Raúl Castel lo dijo hoy en esta señal, cerca del mediodía, no pasó desapercibido. Y nos pareció que esta era la manera de abrir esta edición de hoy de Para que sepas, porque está muy complicada la situación. El planteo está dado. En rigor, la inflación es un hecho. Está empobreciendo a todos los argentinos y por eso el gobierno toma lista de que esto está en el tope de las inquietudes en las encuestas. Por eso la reacción en un anuncio con Guzmán al comienzo de esta semana, apuntando justamente a los sectores más vulnerables. Según el gobierno, hoy esa clase media que sobre todo trabaja de manera informal. Pero de todas maneras lo que se pone en debate, Edi, es si estos representantes que conocemos, que han despertado muchas veces polémica y que son los delegados de las organizaciones sociales, si estas caras hoy representan también a esos pobres que están reclamando. Si hay política mezclada o no. Raúl Castel es un hombre de mucha militancia en lo social, pero es uno de ellos. También hay otros que han mezclado mucho más la política y que en los últimos tiempos, en las últimas semanas, han cobrado un rigor de protagonistas. Sí, no hay una representación unificada, hay distintas corrientes de movimientos sociales, hay quienes están en el gobierno nacional y gobiernos provinciales y municipales como parte del oficialismo, del frente de Todos, Movimiento Evita, Barrios de Pie, pero, lo decías vos, Marce, este personaje que se ha convertido en la estrella de los estrellados, últimamente así lo bauticé para esta etapa, es Roberto Belliboni, fenómeno Belliboni, polo obrero. Esta es la persona tal vez que hoy por hoy está inquietando más al gobierno nacional, al Ministerio de Desarrollo Social, a las autoridades que decidieron hace poquito subir un 50% la carga de la tarjeta alimentaria, que siguen tratando de hacer anuncios para sostener las dificultades que genera una inflación fuera de control ya. Ahora, ¿por qué digo que esta persona es la que más inquieta tal vez hoy al oficialismo en materia de protestas sociales? A ver, el cristinismo, el kirchnerismo puro, está en este momento en un proceso de extrema conurbanización. O sea, tratar de determinar el desembarco político básicamente en el conurbano bonaerense, siempre la zona más tensa, siempre la zona más difícil, pensando en que el año que viene va a haber elecciones y es un lugar donde el kirchnerismo y el cristinismo particularmente tiene votos. Hay una gran concentración de pobreza y estos movimientos sociales le hacen sombra a toda la organización territorial del oficialismo y hay una competencia que es palmo a palmo y es cada vez más dura. Le están pidiendo desde adentro del gobierno al ministro Zabaleta que no le afloje a Belliboni, o sea, que no le dé
nada de lo que pide. Están pidiendo más planes sociales, conversión de planes sociales en trabajo genuino. El ministro Zabaleta anunció, por orden del presidente de la Nación, que momentáneamente se cortaban los planes sociales, y hay anuncios de acá, terminando el 1 de mayo, de una gran movilización que, según promete Beliboni, de la Campe del otro día, va a quedar en la historia porque va a ser muchísima más la gente. Ahora, hay un doble juego. Los movimientos sociales oficialistas conversan con Beliboni, se acercan, tratan de generar puentes para Empatía. apaciguar la situación y que no haya desbordes ni haya desmadres, pero apareció ayer Luis Delía, un viejo conocedor del territorio social, a confrontar directamente con Beliboni. Casi se agarran a trompadas en un programa de televisión, así de fácil fue la cosa. Así que bueno, Beliboni, casi me caigo, Beliboni, el fenómeno Beliboni, la nueva estrella de los estrellados. Bueno, decíamos, ¿no? Estos son los representantes de los sectores más vulnerables y pobres. ¿Podemos decir que estas son las caras que representan o se está mezclando también la política? Como sea, es un actor muy preponderante hoy, cobró protagonismo y hemos estado en cuántas manifestaciones, hasta en la última que correspondía a trabajadores vinculados a la televisión y vinculados al Estado, una manifestación que nada tiene que ver y lo vimos pasar, digo, se van colando estas voces que cobran protagonismo. Tenemos una encuesta que está vinculada a la tapa del día y queremos hacerte partícipe también con esta encuesta un poco para ver qué opinas vos desde tu casa. Hablábamos de un Zabaleta que se puso firme. Es un ministro que dijo hasta acá con los planes sociales. La pregunta que te hacemos, ¿crees que el ministro Zabaleta va a terminar cediendo a los reclamos de piqueteros opositores? Por sí o por no, votá. Es parte de que seas, para que sepas, una de las voces en rigor a través de nuestras redes sociales. @24com en Twitter. Podés votar, y ya está Marcelo Padovani en el móvil porque debe haber escuchado la presentación de la tapa Beliboni, porque está Marcelo Padovani en Guernica recorriendo las instalaciones del Polo Obrero ahí. ¿Cómo estás, Edi? Marcela, buenas tardes. Sí, lo que están Hola, viendo, yo les voy a contar ahora el contexto, pero lo que están viendo son porciones de comida, son raciones de comida. En este caso tenemos arroz, tiene pollo, tiene papa, tiene tuco, bueno, todo lo que tiene habitualmente lo que puede tener una comida con bastantes calorías, ¿no? ¿Por qué? Porque viene a buscar acá gente que está necesitada. Les cuento el contexto, Edi. Este es un lugar que está a unos 150 metros, 200 metros de lo que fue la toma de Guernica. Y lo que se ha hecho aquí es montar una especie de cocina. Lo que estás viendo, te reitero, Edi, te reitero, Marcela, son tappers, son ollas que viene a dejar la gente para que se les cargue la comida en estos envases que dejan ellos, porque quizás están trabajando y más tarde los van a pasar a buscar. Esta es la olla donde se está cocinando todo lo que se va a repartir en minutos más, porque ya estamos en la hora del reparto de la comida. A ver, estamos... Sí, pasadas las 7 de la tarde, claro. Ahora ya van a empezar, aquí ya está la comida cocinada, la van a empezar a repartir a la gente que está en la cola. De acá vemos que pareciera Son una salsa. 120... Sí, es pollo con arroz, no, alitas de pollo. Vení, contame, vení. Vení, aquí está... ¿Cómo es tu nombre, perdón? Estela, que es la cocinera. Yo le voy a preguntar a Estela. ¿Qué cocinaste, Estela, hoy? Hoy cocinaron con la compañera, no soy yo. A ver, ¿qué cocinaron? Pollo, Sí. o sea, alita Alita de pollo. con arroz y Sí. lleno de verdura lo que podemos. Lo metemos. Alitas de pollo, arroz y verduras y el tuco, por supuesto, el tuco que va siempre. Un guiso. Un guiso, claro. ¿Te puedo pedir que nos muestres? A ver, acá estaba Luis. A ver, Luis, vení, me mostrás lo que... Vamos a ver, Marcela, Edi, si quieren, Sí. qué es lo que les mandan aquí para cocinar. Mira, acá está abajo. A ver, contame, ¿qué es? ¿Qué es eso? Lenteja. Lenteja. Y por este lado hay fideo y polenta. Lenteja, fideo y polenta. Acá tenés algunas cebollas, veo. ¿A dónde tenés? A ver, los fideos. Acá tenés papa. Nosotros hacemos actividades para comprar los frescos. Ah, ustedes ponen plata ustedes para comprar esto. Y hacemos rifa. Ah, ok. Hacemos Bueno, rifa. ¿y qué te manda el Estado? ¿Te manda te manda la polenta? La polenta lo manda, por ejemplo, está ahí lenteja, fideo y el otro es arveja seca. Arveja seca. Sí. Marcelo, Bueno, les cuento. Sí, Edi. ¿quién les manda Sí. y cada cuánto les llega? ¿Cómo es el proceso de llegada de la mercadería ahí donde está la cocina para distribuir Ahí entre está. la gente que la va a buscar? Estela.
o Luis, cualquiera, ¿quién te manda y cada cuánto les mandan? Después de 6 meses, si no me equivoco, nos llegó eso de vuelta. ¿Después de 6 meses? 6 meses. ¿Quién te manda? ¿El gobierno de la provincia de Buenos Aires? ¿El gobierno nacional? ¿El municipio? No, municipio no. Eso es gobierno nacional, Pero, supuestamente. perdón, Nosotros no Marce, recibimos de... hace 6 cada meses 6 no, meses, no a veces recibían nos nada. manda provincia, pero no nos manda nada. O sea, 6 meses sin recibir nada. Sí. Junio el último recibimos y hace el mes No, pasado. entonces más. De 6 meses, 9 meses estamos hablando. Por ahí. Bueno, ¿Y ahí qué está, daban, Marcelo? ¿Pero ¿y ustedes, qué dieron en estos meses? claro, ¿Cómo, ¿cómo cómo se las comían arreglaron? esos ¿y cómo niños hacían que para iban? asistir? ¿Y actividades? A ver, contame. ¿Querés, a ver, yo le voy a poner, Marce, si querés, Sí, le pongo Marce, el retorno gracias. a Estela. O Luis. ¿Querés vos hablar, Luis? ¿Querés, Luis, hablar? Bueno, acá está Luis, que es el marido, ¿no? No es tu marido, ¿no? Acá está. Compañero de... Bueno, ahí está. Esperá que le pongo a Luis. Luis, me contaba que es de Tierra del Fuego. Está Beliboni por acá, Eddie, ¿eh? Después te está escuchando, así que en cualquier momento lo sumamos a... Tomá, Luis, ponete los auriculares. Ahí estamos. Hola Luis, acá ¿Qué tal? Marcela Buenas noches Pagano, para ustedes Edi y Zunino, para te toda la saludamos. audiencia. ¿Cómo estás? Recién ¿Cómo están? escuchábamos, Buenas noches para ustedes y para toda la audiencia. creo que es tu esposa, que nos contaba un poco cómo es la tarea Sí. y nos quedó en el aire algo que pesa mucho, que es que hace 6 meses ustedes no recibían alimentos. Mi pregunta es, ¿qué hicieron estos últimos 6 meses cuando los chicos golpeaban la puerta pidiendo comida? ¿Y por qué no recibieron alimentos si se supone que las disposiciones son mensuales? Supuestamente sí, lo que pasa es que hay mucha dentro del mundo de la comida y demás. Vos podrás ver, Marcela, que no te mentimos en nada de lo que están mostrando acá tus colegas, que esto es parte, bueno, de lo que nos está pasando a nivel vecinos hoy somos vecinos de la toma de Guernica, que hace 2 años fue una represión terrible, que lamentablemente quedaron muchas familias en la calle y demás. Y bueno, nosotros de la toma de Guernica con comedor ahí también venimos para acá, siguiendo haciendo comedor. O sea que hay una necesidad básica y puntual de la Argentina, no solamente de algunos lugares, sino que nosotros hoy estamos acá porque, bueno, este espacio es para brindarle el apoyo para aquel vecino que no tiene con qué comer a la noche. Así que nosotros estamos dispuestos siempre a ayudar al que más necesita. Pero por ¿qué supuesto. hacen? ¿Cómo tienen los recursos ustedes? Porque una cosa es, bueno, aportar una verdura para lo que ya te mandan, haces un guiso y compras vos haciendo una rifa la verdura. Ahora, cuando durante 9 meses, según lo relatado, o 6, no sé vos, acláramelo, no recibís nada, tenés que empezar de cero, comprar todo. ¿De dónde sacan ustedes los fondos para Sí, proveer de alimentos ese comedor? Gracias a Dios tenemos, bueno, algunos vecinos están organizados, otros no, y la gran mayoría, hoy gracias al Polo Obrero y al Partido Obrero, tenemos las condiciones dadas como para nosotros siempre hacemos actividades. Y gracias a hoy en día que estamos organizados, la única manera que podemos estar es organizados. No nos queda otra, porque lamentablemente la Argentina, por lo que está pasando, por lo que pasó y por lo que sigue pasando, la única manera que podemos estar haciendo un comedor, llevando adelante algo de esto, es estar organizados. Déjame que te pregunte, Luis, por cómo está la toma de Guernica, porque vos lo señalabas, esto fue noticia el año pasado, fue una conmoción en su momento porque hubo muchas idas y vueltas y hubo incursión de la policía también. La gente está instalada, se entregaron terrenos, la gente que participa, que va a buscar a este comedor, vienen todos de ahí. Absolutamente nada, ningún terreno, ningún subsidio, nada de nada, desidia absoluta. Después de la gran represión, como te comentaba antes, de Bernie, la máquina represora de Kicillof a la cabeza seguramente, y bueno, y los gobiernos turnos, porque todos viven de esto, de decir, bueno, hacemos que la gente de Guernica se vaya y después vemos lo que hacemos con los vecinos, que lo que hicieron, lamentablemente, hicieron lo que quisieron, porque hasta los días de hoy no hay ni un terreno cedido, ni un lote dado a ningún vecino de la toma de Guernica. ¿Cuántas comidas al día preparan en esa cocina, Luis? Nosotros en el comedor tenemos los martes cena y los viernes merienda, ya que en el barrio hay otros comedores populares que seguramente acá los colegas se lo van a informar porque hay varios comedores que tenemos en el barrio, ¿no? de otras organizaciones, por supuesto. Luis, perdón, ¿cuánto hace que sos dirigente social? Cortó.
Ah, se cortó. No, Ahí estamos retomando. acá, no sé si nos estás escuchando. Ah, Luis, perdón. Te quiere hacer una pregunta a nuestro compañero Martín Angulo. Sí. Te facilitamos, te contamos, porque sé que estás trabajando, no nos ves, obviamente. Martín se suma al reportaje. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. ¿Cuánto hace que sos dirigente social? ¿Que trabajás en comedores? Hace 2 años después de la toma de Guernica. A partir De la única manera que me pude sustentar hoy por hoy, con mi familia y demás, es estando organizado, es siendo parte de un vecino que ayuda al otro vecino para que pueda salir adelante del día a día. Y bueno, y la única, como te vuelvo a repetir, es la única manera que la clase media baja, que nos quedamos fuera de un sistema después de la pandemia, porque muchos de la clase media, hoy somos clase baja, no somos más clase media, vivimos solamente de ayudarnos, de algún subsidio que por ahí ¿Ustedes nos da, pero reciben programas lamentablemente, sociales? no nos alcanza. ¿Cómo se la rebuscan para vivir? Sí, hoy estamos organizados con el Polo Obrero, por eso te repito, gracias a la organización, de la única manera que podemos seguir sustentando algunas cositas, por supuesto, algunas, no todas, porque ¿Y reciben Sí. el plan social a través del Polo Obrero? no, el gobierno, desarrollo, nos manda por los planes sociales, desarrollo, a nosotros nos manda lo que nos manda, o sea, ¿Qué Desarrollo les social, manda? ahí 1.200 estábamos. pesos. ¿Pero qué les manda? Perdón, Eddie. Sí, no, ¿Qué por les- favor. porque yo quiero tratar de entender también, porque cuando son los reclamos a veces se mezcla todo. En el acampe descubrimos gente que decía, Sí. levantaba la mano y decía, yo tengo un trabajo, pero no me alcanza. La asistencia que el Estado hace a la cooperativa en la que yo trabajo para que yo tenga un sueldo no me alcanza. En tu caso, en el caso de ustedes, ¿qué tipo de ayuda reciben a través del Polo Obrero? ¿Cómo es la gestión de los planes? ¿Es por persona? ¿Cuánto dinero es? Lo que es potenciar trabajo, es el famoso potenciar trabajo, que es la ayuda que nos da el gobierno gracias a la organización social, que es el Polo Obrero en este sentido. O sea, no es que... Y la gran mayoría de nosotros vivimos de changa. Yo soy fletero, a veces tengo changa, a veces no. Soy chofer, en realidad, chofer. A veces me salen changa, a veces no. Claro. Pero la gran mayoría de nosotros vive de las changas, digamos. Ujú. Ahí estamos viendo en primer plano nosotros, mientras vos nos contás, Luis, cómo van armando las porciones en recipientes más grandes, supongo que para que las vaya a buscar la gente por la cantidad de porciones que fueron pidiendo, ¿no? Exactamente. Tenemos un grupo de WhatsApp de los vecinos que vienen a buscar sus raciones cada vez que nosotros hacemos comedor. Bueno, en definitiva, ustedes lo que hacen es una asistencia informal, y lo digo, no, lo digo con respeto, ¿no? Informal porque no tienen idea de cuánta gente les va a golpear la puerta pidiéndoles comida, no hay una cosa organizada, esto es más espontáneo. No, eso es, claro, Marce, eso es irrelevante. A veces vienen 100 vecinos, a veces vienen 120, Luis, a ¿y veces vienen notás que van- 150, eso es... Nosotros hacemos para todos. Contame una cosa, contás que hace 2 años te dedicas a esto. ¿En el último tiempo ves más necesidad de hambre? Porque la cuarentena fue muy dura, sobre todo para la gente que no podía hacer esas changas, como en tu caso. ¿Qué está pasando ahora que, en definitiva, la economía se reactivó? ¿Qué notás vos? Se reactivó para algunos, pero no para todos. O sea, para alguna gente se reactivó porque tienen que hacer malabares para poder sustentarse, por supuesto, pero no para todos. Es algo muy ambiguo es la pregunta esa, porque ¿qué es lo que nos pasa? No hay trabajo genuino. ¿Y nosotros qué es lo que queremos? Trabajo genuino, que es importante eso. Queremos ser trabajadores formales, no queremos estar, lo dicen siempre los dirigentes del Polo Obrero. O sea, nosotros no... Si hay que... la gente tiene que salir a trabajar, que trabaje, por supuesto, pero es así. No es que nosotros lamentablemente no vivimos de un plan. O sea, lamentablemente nos llaman... a ver, despectivamente a veces nos llaman planeros, pero en realidad nosotros somos gente que está subsistiendo en Argentina. No es otra cosa. Luis, ¿cómo publicitan el WhatsApp, el número de WhatsApp para pedir la comida? ¿Hacen carteles? ¿Podremos ver la pantalla del grupo de WhatsApp de cómo funciona realmente? Porque me parece que genera mucho interés la organización, cómo se hace y cómo a los ponchazos se van armando estas redes de comunicación que terminan siendo
redes de pedido de comida, ¿no? Sí, mi señora tiene el grupo de WhatsApp activado. ¿Cómo se llama, Estela, tu grupo de WhatsApp? Quiere una captura por la duda. Huellita de Los Ángeles, comedor Huellita de Los Ángeles. O sea, cualquier persona que también Ese es nos el esté grupo de viendo, WhatsApp. porque este también es el propósito de nuestro programa y de este medio de comunicación, cualquier persona que nos esté viendo, que quiera solidarizarse con ustedes y aportar desde la alimentación, también puede hacerlo comunicándose con ustedes. No es necesario, digo, pasar por un frente político, una bandera política. Uno puede no estar de acuerdo con el pueblo obrero, pero si quieren alguien ayudar a que estos chicos puedan comer, lo pueden hacer. Ustedes están, más allá de la política, están fuera de esa bandera, tienen una misión. Te estoy entendiendo eso, decime si es incorrecto lo que digo. Vení, Eduardo, vení. Lo traigo acá. Exactamente, Marcela. Nosotros somos gente que está para ayudar a otra gente. No es ni más ni menos. Cualquiera que quiera dar una mano no hay ningún tipo de problema, pero ningún tipo de problema. Nosotros le damos a todos vecinos, te vuelvo a repetir, a todos los vecinos que necesitan, nosotros le damos. No hacemos, no le decimos si soy de tal lado para darte o no. Y ese Eso, WhatsApp que te lamentablemente, no va preguntaba, en nuestro Eddie, ser. es interesante, es abierto, todo, Sí. cualquiera puede sumarse a ese Sí. grupo de WhatsApp. ¿Cómo se participa? Alguien que del otro lado nos ve y dice, yo tengo Sí, hambre, cualquiera puede quiero ir. sumarse. ¿Cómo se hace? La gran mayoría de vecino a vecino se van pasando, mirá que está el comedor de Luis y Estela, y van y se viene y traen no te miento, traen su tupper y nos preguntan, ¿vecino hay comida? Sí, vecino. Y le preguntamos cuánto es, le damos para la ración la que corresponde, por supuesto, para que después no se quede nadie sin, ojalá que nadie se quede sin, pero lamentablemente a veces se queda gente sin su ración, pero por ahora a nosotros nos ha pasado por suerte, ¿no? No queremos que nadie se quede con hambre. Ahí lo vemos que está Beliboni junto con ustedes. Antes de pedirte que nos pases con él, te quería preguntar, en el acampe de la 9 de julio, ¿ustedes estuvieron? ¿Qué función cumplieron ahí? Estuvimos como gente que reclamó algo en Argentina, que hay gente olvidada, lamentablemente sí hay gente olvidada. Y no puede pasar más que no se olviden. No puede pasar nunca más que en la Argentina la mejor exportadora de granos, no puede faltar más que en Argentina la mejor exportadora de carne, nos quedemos sin un pedazo de carne. Es muy complicado el tema. Nosotros te comentábamos antes que se llama campaña financiera o hacemos actividades, ¿sí? Para juntar para el pollo, para juntar para la carne picada, para juntar para la verdura, que no es poca cosa, sino cómo preparamos las ollas. ¿Entendés? O sea, lo que nos da el gobierno es muy poco y a veces no alcanza, y por eso estamos así, no hay otra manera. Vos sabés que si nos podés pasar, por favor, con Beliboni, te agradecemos mucho, y también a tu compañera ahí la nota. Beliboni te está escuchando. Buenísimo. ¿Qué tal, Beliboni? Tapa de hoy de ¿Qué tal? PQS. Muchas gracias No para- sé si Gracias, llegaste a Luis. escuchar la presentación, la nueva estrella de los estrellados, así te presentamos. Hoy a la mañana en esta señal, Raúl Castells dijo que la gente a 40 kilómetros a la redonda de la Casa de Gobierno ya está volviendo a comer gato como hace 20 años. Si querés, lo escuchamos y te pedimos tu percepción del asunto. Presten atención y que tengan en cuenta que a 40 kilómetros a la redonda de La Rosada viven 10 millones de personas en el Gran Buenos Aires. Que no subestimen, que no se crean que con el discurso de Larreta y de Milei, el odio a los pobres, van a arreglar a palos y con balas, van a arreglar el hambre de este pueblo. Después de 20 años volvemos a ver otra vez comer gatos en Quilmes, en Almirante Brown y en el fondo de Matanza, otra vez comiéndose gato. Quilmes, Almirante Brown, no muy lejos de ahí, Beliboni. Es Almirante Brown, esto es hasta al lado de Almirante Brown, aquí Guernica. Antes formaba parte, separaron el distrito. Por eso. Hace unos años, yo vivo acá a unos kilómetros también. Y sí, realmente la situación social se ha agravado muchísimo. Acá lo ven, son las 8 de la noche, 7 y pico de la noche, y hay mujeres con chicos. Acá la solidaridad de Luis es muy conocida en el barrio y ha sido uno de los puntales de lo que son las asambleas del barrio, que se juntan. A veces la gente cree que esto es una manipulación, hemos escuchado cualquier cantidad de barbaridad, y acá lo que hay son asambleas de vecinos
que se reúnen, que en su momento defendieron aquí la toma de Guernica para tener un pedazo de tierra, muchos viven, ahora se están construyendo acá arriba, uno arriba del otro, la casa de los hijos. La idea era que los hijos tuvieran un lugar para vivir y lamentablemente no hay un lugar para vivir y casi no hay un lugar donde comer, porque acá ustedes ven lo que es la comida, a lo que los compañeros con un enorme esfuerzo le agregan un pedacito de pollo que son alitas, para darle gusto. Lo que vemos incluso es que olvídate la proteína. Estructuralmente ni siquiera tienen un lugar. Uno antes veía los comedores, por lo menos había un lugar en donde sentarse, un lugar calefaccionado. Hay algunos, pero los la veo gente como prefiere... con falta de infraestructura. Encima ese esfuerzo también. No, lo que ocurre es lo siguiente, hay lugares que sí tienen, pero la gente prefiere comer en su casa y nosotros alentamos que coma en su casa también. Es mejor a veces que coma en la casa, en la intimidad familiar. Acá en esta emergencia tendría que haber un comedor popular del municipio, por ejemplo, no armarlos nosotros, porque tendría que haber, el Estado tendría que tener esa presencia, no la tiene. Es decir, a veces cuando nos acusan de intermediarios, ¿por qué estás ahí metido? Porque lamentablemente el Estado mira para otro lado. La única presencia que tiene este pueblo y que recuerda esta parte de Guernica del Estado es a Berni bajando en un helicóptero y lanzando una represión contra gente que no tenía donde vivir. Eso es lo que se recuerda acá del Estado. Ahora después, como le acaban de decir recién, se turnan por día para darle de comedor a las distintas organizaciones, porque es muchísima la gente que necesita comer, y entonces son las organizaciones las que están acá, a veces llenando la panza, no comiendo. ¿Y las intendencias no los reciben? Porque te hemos visto, Eduardo, estos días en reuniones en el Ministerio de Desarrollo Social, pero ¿qué pasa con la interacción con los municipios? Miren, algunos municipios por ahí, digamos, tienen algún tipo de atención al problema y entregan un poco de verdura, pero en general los municipios miran para otro lado, como si no fuera gente que vive en el municipio, como si fueran sujetos de derecho del municipio también. Muy pocos municipios prestan atención a esta problemática que está en todo el conurbano. Estamos hoy acá, pero los podría llevar al lugar que se les ocurra exactamente lo mismo. Algunos son un poco más organizados, unos un poco menos. Esos envíos que nos decían recién que hacía 6 meses que no venían, ¿de dónde vienen? Eso lo manda la Nación, a veces se demora muchísimo. Yo no creo que hayan pasado 6 meses, pero debe haber pasado 3, 4 meses seguramente en el que no envían alimentos. Y cuando envían mayoritariamente, el otro día lo mostré en un canal de televisión, el remito de lo que había mandado el Estado con el membrete de la Nación era polenta, pasas de uva, cualquier cantidad de pasas de uva, no entendemos, le deben haber sobrado de alguna casa de pan dulce, no sé. Vitina o sémola, fideos y yerba. Eso era todo lo que llegó, por ejemplo, a Jujuy, a Salta. Es un escándalo lo que hace el Estado con la gente pobre. Es decir, lógicamente esto no tiene salida de esta manera. No podemos seguir viviendo con una olla popular en este momento, en este país, con la riqueza que tiene este país. Por eso, como decía Luis, nosotros todo el tiempo decimos trabajo genuino. Eso es lo que hace falta en la Argentina, no más ollas o más comedores. Todas las personas que están trabajando allí con vos estaban justamente reivindicando eso. No queremos ser planeros, queremos trabajar. Lógico. Te pregunto, ¿qué pasa con la tarjeta alimentar? Porque ahora se reforzó el monto. La tarjeta alimentar, sí. ¿Cómo es? No está Tuvo funcionando. un aumento, y lo pongo entre comillas, el aumento, porque no aumentaba hace un año, aumentó un 50%. Los alimentos aumentaron en el mismo periodo un 70%. Ni siquiera llegó una actualización para comprar exactamente lo mismo que se compraba hace un año. La tuvieron paralizada un año la tarjeta alimentaria. Son 9.000 pesos hoy. Vaya a un almacén y compre con 9.000 pesos a ver si puede comprar para comer. ¿Estas personas que trabajan con vos la reciben? ¿Están dentro? Algunos sí, otros no, porque la tarjeta lo recibe una persona, claro, tiene que tener un hijo por lo menos para recibir la tarjeta alimentaria, si no la recibe. Acá hay un montón de pibes, muchos de ellos han estudiado, están formados, si quieren entrevistar a alguno, están acá y no tienen laburo y también vienen a buscar la vianda. Chicos que se han formado para trabajar y no tienen trabajo. Y viven acá en Guernica, imagínate en Salta, imagínate en Tucumán. Estamos en tren, estamos a 40 minutos del centro. Totalmente. Y no conseguimos que los pibes puedan enganchar un laburo. Totalmente. Beliboni, otra de las cosas que se plantea con esta situación es la competencia política, organizacional por el territorio con otros movimientos sociales, otros movimientos piqueteros, les decíamos antes. ¿Cómo es la relación con los movimientos oficialistas en la vida real, en el territorio concreto? No, en los distritos es de absoluta fraternidad. Aquí no hay disputas políticas. Acá en el territorio, con los compañeros de la Darío Santillán,
con los compañeros de Levita, no importa si son oficialistas, acá estamos peleando contra el hambre y es codo a codo, es una trinchera esto. El que no se da cuenta de eso está loco. Ahora, los dirigentes son otra cosa. Los dirigentes de Levita no están luchando contra el hambre, son parte de un gobierno que aplica un ajuste que lleva a muchísima gente al hambre. Entonces ahí tenemos la diferencia. Las diferencias son de enfoque, de caracterización del gobierno. Ahora, acá abajo, en el barrio, bueno, no sé de los que vienen acá, si no habrá alguno que será de un movimiento social, de otro movimiento social. No importa eso. Porque acá estamos en una trinchera peleando contra el hambre y uno le pregunta al soldado que está tirando para el mismo lado de qué partido es. Esta es una pelea muy dura y que lamentablemente volvemos a vivir. Yo viví el 2001 y dije, bueno, como el 2001 no vamos a volver a vivir. Y lamentablemente lo estamos volviendo a vivir, con ollas populares, con hambre, con gente que dice yo no tengo nada. ¿Vos sentís estoy que la desesperado. situación social, el hambre, está en rigor como en diciembre de 2001? ¿Hoy? Se va apareciendo mucho. Hay gente que por ahí zafa un poquito más. La disolución del 2001 todavía no está, lo que fue la disolución del dinero inclusive. Ahora, vamos camino a una agudización de la crisis. Ahora viene un aumento de tarifas. Eso implica también nuevamente una rueda de espiral inflacionario que va a volver a golpear y va a volver a dejar bajo la línea de pobreza un montón de gente. Ahora En la ustedes Argentina la gente están trabaja y es haciendo pobre. una convocatoria clara otra vez a manifestarse a las calles. El reclamo entiendo que es por empleo genuino. Por el lado del Ministerio de Desarrollo Social entiendo que la respuesta ha sido clara y contundente. Más programas sociales no habrá y van a mutar en un horizonte de destino laboral. Eso es lo que dice Zabaleta. Y como te has reunido, te hemos visto, te hemos interceptado justo en vivo, mi pregunta es, Sí. ¿a quién le hacen la manifestación? No, a ver, varios planos de la cuestión. Zabaleta no tiene la responsabilidad de crear trabajo. Zabaleta dice, vamos a convertir los planes sociales en trabajo. Es absurdo el planteo, lo dijo Carolina Stanley también, lo dijo el ministro Arroyo. El trabajo lo genera la actividad económica, no el ministro de Desarrollo Social. Es contrario al sentido común lo que dice. ¿Qué quiere decir? Que entonces van a hacer trabajos precarios mediante cooperativa, por ese lado no vamos a salir. Yo respeto a todas las organizaciones que dicen hay que hacer cooperativa, está todo bárbaro. Pero por ese lado no sale la Argentina. Cuando en la Argentina hubo trabajo, desaparecieron los planes. 2003, 2007. Se lo doy con datos estadísticos. Búsquenlo, 2003, 2007, Sí. devaluación mediante, precarización laboral, pero Claro, hubo laburo. y Eduardo, la gente entonces fue a la laburar. protesta No hace concretamente falta ningún milagro. es contra el presidente, es contra el ministro de Economía. ¿Contra quién es la manifestación? mire, ¿A quién le están dirigiendo el mensaje de la protesta? Claro, nosotros estamos planteando que la única salida en la Argentina es el trabajo genuino. Eso corresponde al Ministerio de Economía, al Ministerio de Trabajo y al Gobierno Nacional, que tiene otro rumbo, lamentablemente. Le hemos planteado al Ministerio de Trabajo y a todos los ministerios, en realidad, de Infraestructura, de Vivienda, un plan para la creación de 1 millón de puestos de trabajo. Pero para eso tienen que agarrar los recursos que hoy se está llevando el Fondo Monetario y la LELIC. Ojo que acá la emisión monetaria y lo que es la inflación la produce no los planes sociales, el gasto social, sino, por ejemplo, la emisión de más LELIC y más LELIC, que cada punto de LELIC que se paga, que le pagan a los bancos, el gobierno, son 60.000 millones de pesos. Esa es una fortuna que se paga por cada punto de LELIC. Ahí es donde está la emisión y donde está el proceso inflacionario. No en una persona que no puede vivir y tiene un programa social de 16.500 pesos. Mirá qué interesante. Eso es lo que no le gusta escuchar al el mismo ministro. diagnóstico que tiene Guzmán, Bueno, y interesante. Rosario lo saluda y le pregunto porque usted... Pero tiene otra política, Guzmán. Guzmán está sometido al fondo y a pagarle al fondo todos los días, el mejor alumno del fondo, y a emitir LELIC para financiar, para la especulación financiera, no en un plan de desarrollo económico. El diagnóstico es el mismo, pero la respuesta es totalmente contraria. Nosotros le propusimos un plan de 1 millón de puestos de trabajo, ni nos contestaron. No te respondieron. Porque no Eduardo, tienen ninguna nuestra intención de compañera armar. Rosario Alcerdi te quiere hacer una Beliboni, consulta. recién mencionabas el 2001, para nosotros es una fecha que siempre está presente, incluso cuando llega o estamos cerca de diciembre, empezamos a pensar si va a ser un diciembre caliente o no. Ahora no hace falta llegar a diciembre para ver la crisis social. Ahora, ¿vos prevés quizás un estallido social o hay algo ahora que no había en 2001, que es justamente las organizaciones sociales como la tuya, la gente ayudando en la calle y dándole de comer cuando el Estado no está? No, miren, aquí estamos en América Latina. Decir que no hay posibilidad de estallido social es absurdo. Ha estallado Chile, ha estallado Ecuador, ha estallado Colombia, ahora ha estallado Perú, exactamente por los mismos problemas que estamos acá.
Son los mismos problemas, son las mismas recetas que han fracasado, de ajuste y ajuste y ajuste, y en un momento la gente estalla. Ahora, el proceso de organización de los movimientos piqueteros no tiene por sentido contener a la población, tiene por sentido organizar la lucha, que no tiene vehículo, que no tiene... Cuando estamos en la calle haciendo una protesta en el medio de la 9 de julio, es porque no nos escucharon 20 veces en el ministerio. No es porque se nos ocurrió un día ir, porque le explicamos esto, y mire ahora la situación. Zabaleta dice, no, los planes están cerrados. Les preguntamos en la reunión, ¿por qué? No hay un motivo, porque si hay una necesidad... Ahora, se acaba de anunciar un IFE, o algo parecido a un IFE. Sí, un bono, ¿Quiere decir que dice el razón? gobierno. Bueno, pero es un IFE, es universal, es un ingreso más o menos universal para las familias. ¿Y qué te pareció Es ese decir, es anuncio? una cuestión de emergencia frente a lo que le planteamos nosotros desde hace meses, que hay una emergencia, que es una aspirina, lo que me parece que es una aspirina. Pero es una frente a un respuesta, cáncer, digamos, es claramente. una primera respuesta. Por lo menos han tomado nota, eso Es sentís un vos. reconocimiento de que teníamos razón. No es todavía una respuesta, porque los programas se tienen que abrir. Como le dijimos al Vos ministro, sabés, usted no lo verá, Eduardo. pero tráigalo acá. Eduardo, nosotros hacemos una encuesta todos los días online y precisamente la que propusimos hoy a nuestra audiencia tiene que ver con lo que estás diciendo en este momento y es, ¿crees que el ministro Zabaleta va a terminar cediendo a los reclamos de los piqueteros opositores? La respuesta es por sí o por no. ¿Vos crees que va a terminar habiendo un entendimiento con el ministerio? La pregunta es media capciosa. Como en todas las encuestas, porque no hay que preguntar eso. La formulación Bueno, de la pregunta... vos contestanos esta y después haces la propia. Yo creo... No, está bien, no le voy a decir a usted cómo preguntar, pero yo conozco algo de encuestas y sé que también tiene que ver la forma como se hace la pregunta. A ver, ¿el ministerio va a entender esto? La verdad que no sabemos. Por ahora creemos que no entendió. Que esto es una reacción, lo del bono, medio de campaña, medio de arreglo con la otra parte del gobierno, pero no entendió el problema porque es un IFE o un bono por 2 meses, no resuelve el problema porque dentro de 2 meses vamos a estar en el mismo lugar que ahora, o peor, porque ya vamos a tener el aumento de tarifas, vamos a tener la situación social agravada con una inflación que va a continuar. Entonces, ¿qué hacemos dentro de 2 meses? ¿Sacamos otro bono? Claramente no es por ahí. A mí me parece que es igual interesante darte a conocer un poco la sensación térmica de nuestro público. Redes sociales es un termómetro, no es la verdad absoluta, es la forma que nosotros encontramos también. Nos acercamos a vos, nos permitiste entrar en el lugar en donde hacen asistencia, conocemos un poco más de adentro. Bueno, nosotros hemos estado con las redes sociales y Eduardo, a mí me parece interesante que compartamos el resultado. Si querés votar o no, si no te molesta, siempre hacemos esto, digamos. Al invitado le damos la posibilidad de votar. Y tu voto, por sí o por no, va a ser el voto que resuelva finalmente y revele cuál es el resultado de esta encuesta que tenemos hace unas cuantas horas ya dando vuelta. ¿Qué opinás vos? La pregunta sería si yo estoy... ¿Vos creés que Zabaleta va a terminar? ¿Que va a terminar cediendo a los reclamos de piqueteros opositores? No, creo que no. A ver, Creo por que el no. Eduardo votó que la no. realidad que estamos viendo nosotros. Mira, la mayoría cree que sí. Eduardo, el 78,3% cree que sí, que Zabaleta va a ceder. Pero a lo mejor, por eso digo que la pregunta también tiene cierta capciosidad, porque ¿qué quiere decir que va a ceder? ¿Que lo vamos a vencer? Que si fuera que entendió, yo votaría que sí. No, que ustedes le hacen que ustedes le hacen un reclamo y les van a decir que sí, o les van a decir que no. Que les van a dar la razón en un punto. Hasta ahora no ocurrió. Hasta ahora no ocurrió. Lamentablemente tenemos mucha diferencia con el ángulo que tiene el gobierno, no solo Zabaleta. En una de las reuniones que tuvimos recientemente, Zabaleta se levantó y dijo, mire, me tengo que ir, estoy apurado porque estoy llegando a tarde a la reunión con Guzmán. Dijimos todo, ¿le irá a pedir o le irá a rendir cuentas? Para mí le iba a rendir cuentas y después Guzmán le rinde cuentas al FMI. Entonces estamos perdidos, si es así. El FMI adelanta una misión preocupado por el gasto social. En la Argentina, miren lo que es esto, la Argentina es esto. No es solo Palermo Chico, los que se van de vacaciones, bienvenidos sean los que pueden hacerlo. También es esto, y es mucho esto, no es una realidad parcial. Hay muchísima gente que todos los días come en comedores populares. Y eso no puede seguir ocurriendo en este país. Eso es incontrastable y lo podemos estar viendo en directo por A24, gracias a que nos abrieron las puertas ahí para recorrer este comedor. Martín Angulo te quiere hacer una pregunta, Beliboni. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches. Hiciste una descripción muy detallada de lo que el gobierno nacional envía a las provincias como comida. Contaste que los municipios no se involucran en el día a día de las personas que necesitan ayuda.
tu percepción de la charla con funcionarios nacionales, municipales, es que lo hacen porque desconocen la situación, por desidia, por falta de fondos, porque el problema es tan grande que no saben por dónde empezar. ¿Cuál es tu respuesta por qué el Estado está tan ausente de un día a día como este? Como cuando le preguntan a un economista sobre la inflación, la causalidad es parte de todo lo que dijiste y parte que también se defiende un interés determinado. Es decir, aquí hay gobiernos que defienden un determinado interés. No hay un cuestionamiento de la gente que se afana la guita, como fue en la época de la deuda externa, de la toma del crédito por parte de Macri, ni ahora con las LELIC. Sobre eso no hay un cuestionamiento. Los únicos que hacemos un cuestionamiento eso somos nosotros. No escucho a los economistas, a los periodistas, a los gobiernos, a los municipios, a los gobernadores. Cuestionar eso, que en la Argentina sigamos tirando la plata en LELIC. Fernández dijo que iba con la LELIC iba a pagar las jubilaciones. Hoy los jubilados tienen ingresos de indigencia. Estamos planteando que se tiene que abrir el Consejo del Salario Mínimo porque los jubilados no pueden estar cobrando 35.000 pesos, 33.000 pesos. Eduardo, se puede vivir con eso. En esas mesas de lucha que estás haciendo esta descripción, ¿quiénes se sientan con vos? Contanos esos nuevos nombres, porque uno antes pensaba en el Chino Navarro, en Pérsico, y vos los separás y decís ahora son parte del gobierno. Contanos, ¿quién es Grabois? ¿Quiénes se sientan con vos en esta lucha? No, Grabois también forma parte del gobierno, igual que la CCC, bueno, las viejas organizaciones más... Nosotros también somos viejos, tenemos 20 años, pero las organizaciones más conocidas, lo que era el Triunvirato de San Cayetano, la CCC, Levita, no se sientan con nosotros porque están con el gobierno y tienen la visión del gobierno, o si no tienen la visión del gobierno, lo apoyan y apoyan el ajuste que se está llevando adelante porque en la calle no están con nosotros. Nosotros nos sentamos con lo que se llama la unidad piquetera, donde está Silvia Sarabia de Barrio de Pie, la compañera Mónica Zule de Teresa Vive. Entonces déjame que te vuelva a preguntar, ¿hay una pelea por el territorio que se está dando? No, pero no es por el territorio, porque dicho así... Por la gente que vive ahí, hay una representación que hoy... Claro, hay una representación que hoy no cumplen los que son funcionarios, porque están en otra cosa, claramente. Las organizaciones que se han integrado al gobierno, bueno, ¿qué le dicen a sus compañeros? Nosotros, ¿qué le decimos a los compañeros acá? Compañeros, tenemos que organizarnos y pelear por el trabajo, pelear por la comida, para que haya un poco de carne en esa olla que no tenía. ¿Qué le dicen ellos? Hay que esperar. Hay que esperar porque Alberto va a resolver los problemas. Le dijeron eso hace 3 años cuando empezó la campaña electoral. Por eso hay mucha gente que ahora no los votó en las últimas elecciones, que se les dio vuelta y dijo no. Uy, hay mucha gente que se viene a organizar con el pueblo obrero con independencia de su pensamiento político. Pero dicen, hay que luchar. Porque en esta situación, lo que nos dijeron que nos quedáramos tranquilos, no nos han dado ninguna respuesta. Terminamos con el ajuste de Macri, le decían acá en los barrios, vamos a terminar con el ajuste de Macri. Terminó el ajuste de Macri y empezó el de Fernández. Para la gente es más o menos lo mismo, quiero decir. No importa quién ajuste, importa que hay un ajuste. ¿Y te sorprende en un gobierno peronista? No, miren, el peronismo ha dejado... Yo vivo en un barrio peronista. Peronista. Lo hizo el sindicato de Luz y Fuerza y todos mis vecinos, los de mi viejo cuando vivía, eran todos peronistas. No había una persona que no fuera peronista en el barrio mío. Y el peronismo representaba otra cosa en un momento. Representaba la lucha por el salario, los reclamos obreros. Hoy la CGT peronista, ¿qué está reclamando? ¿Alguien sabe lo que reclama la CGT? ¿La CTA, que tienen un origen peronista que apoyan a este gobierno? No representan a los trabajadores, viven en Puerto Madero, los de la CGT. Claramente. Están en otra cosa. No tienen el salario de un trabajador. Nosotros denunciamos a burocracia sindical, por eso planteamos que hay que organizarse desde abajo, que tiene que haber plenarios de delegados desde abajo, asambleas como hacemos en los barrios nosotros. No creemos que hemos inventado nada, no nos creemos originales. Recurrimos al viejo método de la clase obrera, de organizarse en asamblea, resolver y ir a un plan de lucha. Déjame entonces que te vuelva a plantear una vez más la situación, porque decís que a ese nivel, al nivel de la base social, la relación con los movimientos sociales más volcados al oficialismo es buena. ¿Cómo se da esa relación con los movimientos sociales en este planteo que haces vos de las asambleas populares? Porque eso es lo que también decís que no está ocurriendo. Y lo que queremos nosotros es aprovechar este contacto para entender cómo están sucediendo las cosas en una realidad que no transitamos todos los días. Mirá, nosotros estamos ahora en un proceso de asamblea general en todo el país. De una punta a la otra del país está habiendo asambleas generales. E invitamos a todos los vecinos, no le preguntamos de qué color es, ni qué programa social tiene, ni a qué organización responde.
Queremos organizar a esos trabajadores que hoy están en situación de desocupación o de precarización laboral, porque hay mucha gente que viene acá al comedor, lástima que no entrevistaron a nadie, que trabaja todos los días, 8 horas y no le alcanza para comer y viene a la noche y zafa de la comida de la noche. Porque no le alcanza para comer. ¿En dónde se ve, Sí. en una noche como hoy, en dónde se ve el 6,7% de inflación que conocimos el otro día? ¿Ven un aumento de gente que va mes a mes, semana a semana, Claro. a buscar comida? Sí, se ve en 2 lugares. Se ve en la olla, que está cada vez más vacía, y se ve en la gente que se incrementa, que viene cada vez más gente a comer, obviamente. Pero no me quiero escapar a la pregunta que me hizo recién el periodista, en relación a que nosotros impulsamos un movimiento de lucha, de organización, de asambleas por abajo, y lo mismo planteamos en los sindicatos. Los sindicatos están maniatando a los trabajadores que cobran salarios miserables. En la Argentina el promedio salarial es bajísimo. La canasta, a partir de la inflación, la canasta de pobreza, está en 90.000 pesos. En la Argentina es una élite la que cobra 90.000 pesos, más de 90.000 pesos. La mayoría de los trabajadores cobran 50, 70. Y tienen una bronca bárbara porque muchos votaron a este gobierno y terminan cobrando un salario de pobreza. Nosotros llamamos a esos trabajadores que se organicen. Ahora viene el 1 de mayo, vamos a ir a la Plaza de Mayo, con las organizaciones piqueteras, con el Frente de Izquierda, porque no podemos aceptar que el salario en la Argentina sea lo que se llamaba antes la variable de ajuste. Hace rato que no escucho esa palabra, porque soy viejo yo, pero era es que el salario no sea la variable de ajuste, se decía. Bueno, hoy el salario y las jubilaciones son la variable del ajuste. Beliboni, la pregunta tiene que ver con esto que estás planteando. Yo digo, en las relaciones con los otros movimientos sociales, con las intendencias, con el Ministerio de Desarrollo Social, etcétera, etcétera, ¿estás sintiendo personal físicamente que te observan como un problema? Bueno, qué sé yo, no me detuve a pensar eso. Para algunos seremos un problema. Yo no soy no me gusta eso, estrellado. Yo soy un compañero como cualquier otro, un trabajador, he perdido mi trabajo muchas veces, peleo como cualquiera, y en este caso, por un congreso del pueblo obrero, me han elegido miembro de una dirección, que además es colegiada, es colectiva. No soy yo el líder. Acá estaban presenciando recién los periodistas que estaban acá una reunión nacional por Zoom que estábamos haciendo, en el que todos somos más o menos lo mismo. Por eso a mí me ha tocado, en todo caso, ser la voz, el vocero, a lo mejor un poco por la experiencia. Yo hace muchos años que peleo, he sido delegado de fábrica, he peleado en el ferrocarril contra las privatizaciones, bueno, qué sé yo, ese tipo de cosas. Pero no creo que, no importa cómo me ven, sino si entienden lo que digo. Digamos, si alguien no entiende lo que digo, se lo puedo explicar sentado en una mesa a las horas que sean necesarias. Pero no podemos seguir en la Argentina, en una Argentina tan rica, por otro lado, como decía Luis, en sus formas, con su método, el problema del granero del mundo. La gente tiene conciencia de eso. Ustedes se dan cuenta que los que dicen, la gente no entiende nada, la llevan arrastrado, pregúntenle a cualquiera de los que están acá. No, de hecho, además, Luis si le nos pagamos, contaba, como dicen algunos. Luis nos contaba que él también era clase media y que hace un tiempo se dio cuenta que ya no lo es. Y hay un montón de personas que le está pasando Claro. eso porque no pueden darse el lujo, comillas, de un asado, de comprar milanesas para sus hijos. Digo, la mesa tradicional de la clase media. Quiero volver y él sobre, tuvo la sobre conciencia de decir, tengo que organizarme. de involucrarse también para ayudar a otros. Eduardo, quiero También, volver por sobre un supuesto. punto. Vos estás repasando algunos de los reclamos que de hecho estás contando. Vamos a hacer una manifestación rotunda. Entiendo, no sé si cae domingo, el 1 de mayo, pero entiendo Domingo, que el 1 de mayo. Ese Está domingo. contento Milei, que dice que protestemos los domingos. te iba a decir, nadie te va a decir que le cortaste el metrobús. En rigor, los domingos es un día, en su mayoría, de descanso. Varios de los pasajes que vos hacés de críticas hacia la actual gestión pareciera que están muy cerca de lo que está planteando, por ejemplo, el ala más dura del kirchnerismo, si se quiere la cámpora, aquellos que están comandados por Máximo Kirchner, lo hemos visto en sus expresiones públicas, defender a la gente que hace una campe y pedir que se gestione mejor. ¿Están teniendo un acercamiento con esa parte del gobierno? No, para nada. Ni lo conozco, ni lo quiero conocer a Máximo Kirchner. Entiendo que hay mucha parte de la presentación del problema del kirchnerismo de interna. Tiene mucho que ver con la interna. Al kirchnerismo no lo vemos peleando acá en los barrios por la comida. No lo vemos peleando en las movilizaciones contra el ajuste. Finalmente gobernaron 2 años con el mismo ministro de Economía y cuando fue la crisis electoral del gobierno, que perdió 5 millones de votos, la carta de Cristina se refería en términos muy elogiosos a Guzmán.
Guzmán es hoy el mejor alumno del Fondo Monetario Internacional. Entonces, no tenemos coincidencias con el kirchnerismo, que es una expresión tardía de un nacionalismo burgués de contenido, sin perspectiva, digamos. Entiendo. De, Y de con contenido Kicillof burgués, tampoco, porque sus incluso planteos... en la parte del No, territorio que Kicillof está es el responsable. Kicillof, ¿no? A Kicillof lo tuvimos acá. La única cosa que conocí yo de Kicillof es que estuvo acá en Guernica, a 1,5 cuadras donde estamos acá, con Bernie a la cabeza. ¿Cómo puede ser un gobernador progresista con Bernie como ministro de Seguridad? ¿Pues se puede ser progresista con Bernie como ministro de Seguridad? Digo, hago una pregunta retórica, porque claramente no. Bueno, evidentemente los puentes de contacto están totalmente cortados, por lo menos para ustedes. Que, No, porque quiero ocurre que lo me siguiente, a cuentes, nosotros nos une, Eduardo, nos une quiero la que me lucha. cuentes, Entonces, más allá de la política. La cámpora no lucha. La cámpora no lucha en los sindicatos, no lucha en las universidades, no lucha en los barrios, no lucha en ningún lado. A nosotros nos une la gente que lucha. Es decir, si el que viene acá es de la cámpora y lucha, vamos con cualquiera. Si es de Macri, también, porque lucha por sus reivindicaciones. Nosotros somos una organización reivindicativa de lucha y no me importa, es como en una fábrica. Yo no le voy a preguntar a uno qué ideología tiene para hacerle un paro al patrón si nos quiere echar o no nos quiere pagar el sueldo que corresponde. Contanos, para terminar, ¿cuántos comedores o merenderos hoy ustedes están comandando u organizando? Mirá, ya perdimos la cuenta. En un momento la teníamos, pero deben ser, no sé, en todo el país debe haber 1.800, 1.900 comedores que están distribuidos en la geografía. Ya hay un momento en el que hay tanta gente y tantas novedades que tenemos y se las llevamos inmediatamente al gobierno. Mirá, amplíen la cantidad de alimentos, mejórenlo, porque se siguen sumando distritos. Por ejemplo, tenemos todo el Chaco, lo que es la Salta, Jujuy. Es impresionante el hambre que hay en esos lugares. Es decir, vos armás una olla como esta y no tenés 100 personas como acá, tenés 1.000 en Jujuy, haciendo fila. Entonces, Meliboni, claramente, tenemos... Sí. Antes de despedirnos, ¿para qué nos tenemos que preparar el 1 de mayo, tanto en la capital federal como, no sé, supongo en el resto del país? Hagamos una comparación. Vimos el acampe de los otros días. En comparación con eso, ¿qué se están planteando ustedes en cuanto a la cantidad y a la manera de movilización? No, la cantidad probablemente mucho más, porque ahora se va a incorporar algo que no estuvo en el acampe, que es el movimiento obrero ocupado. Los sindicatos como el SUDNA, los docentes universitarios, sindicatos como la Unión Ferroviaria, del Pollo Obrero, de la Nacional de Aedo. Claramente va a haber mucha más gente y vamos a un gran acto que va a denunciar la situación en la Argentina de los trabajadores y en el mundo, porque hay una ofensiva en todo el mundo de reforma laboral, reformas previsionales contra los trabajadores, cuando el desarrollo de la humanidad debería ir hacia adelante, está siendo hacia atrás, porque se le quitan conquistas históricas a los trabajadores, supuestamente en su beneficio. Usted imagínese que una reforma laboral y una reforma previsional hecho por estos gobiernos es siempre en contra de los trabajadores. Así que estamos frente a una ofensiva del capital en todo el mundo, y en todo el mundo va a haber manifestaciones, porque es el Día Internacional de los Trabajadores, y aquí vamos a llevar adelante los reclamos, los trabajadores ocupados y desocupados, junto en este caso al Frente de Izquierda Unidad. Meliboni, gracias por el contacto con Para Que Sepas. No sé si, Marcelo, estás en conexión ahí. Muy buen trabajo en la conexión también. Gracias. Estoy, Eddie. Gracias, bueno, Marcelo. Gracias a ustedes. Buenas Y noches. el agradecimiento a todos con respeto, que nos hemos metido también en la intimidad de esta organización. Mucha gente que por ahí no quería salir, pero después se animó a contar lo que hacen. A mí me pegó mucho escucharlo a Castells hoy decir: estamos comiendo gatos nuevamente. Y yo digo, chao, eso no es la Argentina que uno tiene en la cabeza. Y en todo caso fueron imágenes de una Argentina que decimos no tiene que volver, que fue la Argentina del 2001. ¿Qué sucede también, 2002, y ahí ¿Qué tenemos sucede? que meternos en esta realidad para entender bien lo que está pasando. Y es a través de estas organizaciones que se puede entrar a los barrios populares, ¿verdad? Sí, por otro lado, digo, también barriendo mitos, porque evidentemente están también asistiendo. Más allá de que, como decía Luis, a mí no me gusta que me llamen planero, pero soy un planero porque no puedo vivir de otra forma y quiero un trabajo digno. Acá me parece que todos los sectores están en una coincidencia absoluta, incluso el empresariado. Si no se generan puestos de trabajo, va a ser muy difícil. Acá me parece que lo incontrastable es lo que se ve, lo más importante de lo que acabamos de ver, que son las raciones de comida para que la gente vuelva de la changa, de ir a buscar trabajo o de donde sea, a poder llevar un plato de comida a la mesa. Bueno, y sobre eso también la otra noticia que tenemos que darte, que es el número del día. A ver. Te diría una mala noticia, porque la verdad es que es un número que sigue siendo alto, y es la inflación del mes de abril. La de las privadas no, la que baraja el propio gobierno. El gobierno espera a hoy, con la foto actual, este número
de inflación para el mes que estamos cursando. Y el número del día es 5,4%. Del 6,7%, diría el gobierno, desde el lado optimista, bajamos al 5,4%. Aún así, sigue siendo una marca muy alta, marcas históricas, marcas que proyectan una inflación mucho más cerca del 60-65% anual que ese 48% que el propio Fondo Monetario Internacional dijo que Argentina y en su última revisión iba a tener. Es un 5,4% que al gobierno le preocupa, Edi, porque está con lo que se denomina inflación reprimida. Como dio tan alto en marzo, congelaron la devaluación, casi se frenó la importación y se controla mucho lo que se importa, es decir, los stocks se estarían manejando con precio viejo y hay un poquito aún de especulación sobre qué va a pasar con el dólar para todo aquel sector que importa algo. Tenés reprimido eso, todavía no está claro qué va a pasar con tarifas, se discute eso en audiencia, pero eso podría impactar también, sobre todo en mayo, y ya estaba pactado un aumento en prepagas y en comunicaciones. Por eso ese 5,4 es con todo muy controladito. Si no tuviese así, sería ponga un más alto. signo de interrogación, ¿no? Porque a ese 5,4 le falta un ratito de realidad. Es proyección. Es una proyección tiene que del terminar propio el mes, gobierno. faltan poco más de 10 días para que termine este abril del 5,4 en una inflación que nos vino sorprendiendo y superando las predicciones, porque eso también fue la realidad, ¿no? La buena noticia del gobierno es que si todo sale como el gobierno espera, y de hecho tenemos a Guzmán en Washington pactando con el Fondo Monetario las revisiones trimestrales, el gobierno vislumbra un segundo semestre en donde no haya inflación superior al 4% mensual. Esa sería la buena noticia si es que algo bueno puede haber de lo que te estoy comunicando. Pero para que te manejes, para que sepas, en rigor, esos son los números que el propio gobierno tiene hoy. Tembladeral político en la Argentina por el mal, cambiando de tema, por el manejo de la justicia, el ámbito donde se seleccionan y se sancionan a los jueces de todas las jurisdicciones nacionales. El Consejo de la Magistratura salieron todos a hablar hoy después de la decisión de la Corte Suprema de hacerse cargo de la presidencia del cuerpo y nombrar ahí a Horacio Rosati, presidente de la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora, Martín Angulo trae información que, no sé, cuando la conocí por encima me sorprendió bastante, Martín, lo que traías como novedades de lo que parece que está resuelto, pero no. Bueno, ayer fue un día agitadísimo, porque ayer la Corte tomó el control del Consejo de la Magistratura, puso en marcha la nueva composición, le pegó un tremendo sogazo al juez de Paraná que le había pedido al Congreso que no nombre a los representantes a sus representantes en el Consejo, y digamos, todo el agite de ayer hoy se calmó. Se calmó a tal nivel que hablábamos de que Rosati es el presidente del Consejo de la Magistratura, pero todavía no es el presidente del Consejo de la Magistratura. ¿Cómo que no es el presidente? Es y no lo es. Son las dos cosas al mismo tiempo. No puede ser. Sí, te voy a explicar por qué puede ser, aunque parezca raro. En Argentina todo puede puede ser. ser, todo Cuando puede creías que lo has visto todo a la o vez. no, Argentina es así. Que sí, Exactamente. que no a la vez. Ayer la Corte tomó el control del Consejo de la Magistratura, dijo que entraba la presidencia en el Consejo del titular de la Corte, que es Horacio Rosati, pero hay un detalle pequeño, hasta si querés es burocrático, pero que tiene que pasarse, que es que jure Rosati como presidente del Consejo de la Magistratura. Todavía Rosati y las otras consejeras que tienen que integrar el Consejo no asumieron. Es un acto formal, dicen sí juro, ponen la mano arriba de la Biblia, de la Constitución, firman un acta, pero eso todavía no está. Hasta que no está ese procedimiento, lo que es no es. Eso No. me estás queriendo decir. Exactamente. O sea, Rosati hoy, por supuesto, nadie va a desconocer la presidencia de Rosati al frente del Consejo de la Magistratura. Si pide un café en el Consejo, se lo van a servir. Si pregunta dónde está el baño, le van a decir dónde está el baño. Pero en lo formal todavía no asumió. Por eso, durante el día de hoy, muchos se preguntan, bueno, ¿y esa asunción cuándo va a ser? Muchos esperan que sea mañana, en algún momento del día, tal vez pasado. Hay una serie de cuestiones burocráticas que se tienen que ir cumpliendo. Y también lo otro que se preguntaron durante el día fue, bueno, ¿cuándo va a empezar a funcionar este nuevo Consejo? ¿Cuándo va a ser la primera reunión de este nuevo Consejo de la Magistratura? Tampoco para eso hay una fecha, tiene que haberlo, porque más allá de que, por supuesto, toda la atención está puesta en la figura de Rosati,
su llegada y la nueva composición del Consejo va a generar un tablero político de No, reacomodamientos. el tembladeral se armó en el Congreso de la Nación, donde Bueno. están esperando que se decidan los miembros que tienen que ir de la Cámara de Diputados y de senadores. Hoy hablaron Todos. todos. Ahí vamos a escuchar ahora, Dale. hacemos un pequeño paréntesis, a Luis Juez y seguimos, porque aparte Rosario también trae mucha información del ámbito político. Escuchen. Vamos a pedirle a la Presidenta del Senado de la Nación que cumpla con la ley. Y quiero decirle a la Presidenta de la Nación que si esto no lo hace en un tiempo perentorio, personalmente la voy a denunciar penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. No le estamos pidiendo que nos regale nada que no nos corresponda a la oposición. Así que esto lo queremos dejar planteado, yo lo quiero dejarlo planteado, porque si acepté representar a este espacio de la oposición en el Consejo de la Magistratura, no es para andar haciendo un papelón ni andar mendigando un cargo. Así que esto lo planteo con la firmeza y con la contundencia que todavía no se ha concretado en el hecho puntual de la comunicación por parte de la Presidencia del Senado de la Nación. Y esto es para despejar cualquier duda. Bueno, clara la postura, ¿no? Y aparte Mario Negri también a su lado había hablado más temprano casi de un golpe de Estado que se intentó hacer. Un golpe institucional. Es importante, digo, la oposición en esto ha sido intransigente en su postura. Ro, vos tenés información Sí, por el porque lado del gobierno. De esta ahora situación. hay que mirar justamente a Sergio Massa y a Cristina Kirchner. Son los que tienen que definir, son los que la oposición le está diciendo tienen que nombrar a Luis Juez del Senado y a Reyes en la Cámara de Diputados. Roxana que vino ayer, ¿te acordás que Exactamente, estuvo? Roxana Manifestó también Reyes, intransigente su postura. diputada radical, debería asumir y Luis Juez por el Senado. Por eso se mira a Cristina Kirchner y Sergio Massa. Y atención, porque acá puede haber una primera diferencia. Se vio una diferencia, pero el kirchnerismo lo entendió cuando fue la votación de la deuda, ¿no? Cuando fue el proyecto de votación de la deuda, que el kirchnerismo no votó y Sergio Massa hizo mucho para que el proyecto salga. Atención, porque puede haber una diferencia entre esta alianza que se formó a partir de 2019 entre el kirchnerismo y el masismo. ¿Por qué? Porque Sergio Massa está pensando en que va a tener que aprobar la designación de Reyes en la Cámara de Diputados. Hay una petición de Juntos por el Cambio para que se apruebe justamente la designación, por lo cual va a tener que llamar a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos. Esto lo va a hacer seguramente para la semana que viene. ¿Qué va a pasar en esa comisión? Bueno, lo que admite Sergio Massa es, yo no tengo los números, yo lamentablemente voy a tener que avanzar en la designación de Reyes. ¿Qué es lo que pasa en el Senado? Que tienen que avanzar con la designación de Luis Juez. En el Senado quieren Luis Juez, que era paralizar. el que hacía el planteo más fuerte recién. Claro, en el Senado el kirchnerismo quiere paralizar esta designación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sosteniendo? Es la llegada de Rosati al Consejo, es una intromisión, es un golpe de Estado y demás, y no quieren avalar justamente este Consejo, por lo cual lo quieren frenar, o sea, no quieren avanzar con la designación de Luis Juez. Esto es lo que está viendo el kirchnerismo hoy, por lo cual quizás hay un avance en la Cámara de Diputados y un freno en la Cámara del Senado, y asumiría solamente el diputado de la oposición. Te hago una pregunta por la composición de imágenes que habíamos elegido. Si podemos volver a esa, estaba muy buena, que eligió nuestra producción, porque son 3 de las figuras del día, independientemente de que escuchábamos a Juez y a Mario Negri. Cristina, con esta postura que te está contando Rosario, hasta ahora es lo que tiene decidido. No va a moverse, va a frenar esta situación. Juez depende de Cristina. Totalmente, porque más evidentemente está dispuesto a cumplir con esto que entiende es el acuerdo que ya estaba pactado. Ahora, ¿por qué Carrió en el medio, en el epicentro? En una dura carta, ella también hace una manifestación. Esto también generó ruido. Sí, bueno, y justamente reapareció Elisa Carrió justamente para ponerse en contra de lo que había pasado con el kirchnerismo, para pedir justamente al kirchnerismo que avance en estas designaciones, ¿no? Ahí está la carta que le envió Elisa Carrió a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Diputados en este. Sí, en directamente este a Massa está dirigida la que tenemos en al pantalla. presidente de la Cámara de Diputados, así es donde piden también desde la coalición cívica en relación al Consejo de la Magistratura que se avance en lo que se debería avanzar, que es justamente el nombramiento de los legisladores propuestos por los bloques del PRO y la Unión Cívica Radical. O sea, eso es lo que pide y dicen que es un alzamiento inadmisible, ahí lo están, mirá, ahí lo estamos
un resaltando. alzamiento. Términos, Una palabra términos dura. militares. Y acá Sí. Muy dura. acaba de llegar un ex ministro de Defensa, así que vamos a hablar también de Ojo este que tipo de alzamiento. Es clave estos dos diputados, la diputada y el senador que está reclamando Juntos por el Cambio, porque si eso se concreta, y me parece que esto es lo que está mirando el gobierno, la oposición podría pasar a ser mayoría en el Consejo de la Magistratura, donde hoy es mayoría el oficialismo. Esto no es un dato menor y que todos deben estar viendo, porque le va a permitir a la oposición empezar a aprobar cosas que por sí solo hoy no puede aprobar y tener un número más grande en el Consejo de la Magistratura. Ahí hay una pelea que creo que va a ser fuerte. Y otra discusión que es recontra técnica, que seguramente también va a plantear el gobierno, es si realmente a la oposición le corresponden los dos legisladores que está reclamando, por toda una discusión que tiene que ver con quién es hoy la segunda minoría en el Congreso o si hay que tomar la segunda minoría del anterior Consejo. Bueno, va a haber toda una discusión con eso. Esa es la base de la discusión. Déjame que haga solo un rulito con lo que decía Rosario, la oposición viendo a Sergio Massa como tal vez el más permeable a una conversación partiendo de la Sergio base Massa, que está también en esta disyuntiva. de lo Edi. mismo que vos decías de cómo fue la votación por el acuerdo con el fondo, Sí, ¿no? y tiene esta disyuntiva, pelearse con el kirchnerismo y pelearse con la Corte. No quiere pelearse con ninguno de los dos, por lo cual me parece que vamos a ver de vuelta cuál es la cintura del titular de la Cámara de Diputados, que viene esquivando las internas y los embates que da su propio frente. Pero yo te sumo una pregunta más, ¿no? Porque como ya sabemos, es una coalición gobernante, no hay ninguna duda, nunca lo dudamos, pero no están en sintonía pensando lo mismo. ¿Qué pasa en el albertismo con este tema? Bueno, en el albertismo hubo algunos dirigentes que salieron a criticar fuertemente la llegada de Rosati al Consejo de la Magistratura. Hoy Melella, el gobernador de Tierra del Fuego, estuvo con Alberto Fernández y a la salida también criticó esta designación, pero me parece que están en agendas distintas, ¿no? O sea, lo veíamos ayer incluso. Me parece que un Sergio Massa mostrándose equilibrista, una Cristina Kirchner de vuelta poniendo en agenda la justicia y un poder ejecutivo que lo que está diciendo es lo nuestro es la economía, tratar de poner los asuntos que le importan a la gente sobre la mesa. Incluso ayer, cuando Cristina Kirchner se peleaba con la justicia, Alberto Fernández decidió participar de un evento, de un anuncio que tenía que ver con la economía. Te aseguro que en un minutito vamos a tener una posición autorizada del oficialismo más cercano a la Casa Rosada, particularmente al presidente de la Nación. Pero a Martín le queda una, porque Sí. me prometiste que toda esta pelea y todo este berenjenal que se armó tiene un plazo cortito de vigencia. Todo esto es por 6 meses. Noviembre, todo Bueno, esto... apaga todo, Sí. apaga todo. Todo esto, probablemente todo esto que estamos viendo en 6 meses lo volvamos a ver. ¿Por qué? Porque en noviembre vence el mandato de los actuales integrantes del Consejo. Y estos consejeros que se están De sumando... los que sí están ahora. que están ahora, los 13 que están ahora terminan en noviembre. Y los que se están sumando es para completar este mandato. Por lo tanto, en noviembre vamos a estar otra vez en esta discusión. Otra vez sopa no. O por la elección de los representantes del Congreso, de los jueces, de los abogados, o tal vez ya todo esté saldado con lo que en realidad todos están reclamando, que es que haya una ley. Si el Congreso sanciona una ley, bueno, ahí estarían todos de acuerdo en cuál es el Consejo de la Magistratura a partir de noviembre. El tema es que no están de acuerdo en cuál tiene que ser la ley que integre el Consejo. Y ahí Vos está de date vuelta. cuenta que cada temita trascendente, Increíble. valga la contradicción, temita trascendente, lo que requiere es acuerdos políticos. Totalmente. Sentarse a conversar, muchachos, y decir, vamos a hacer una reforma judicial. No, pero es que no hay punto de más o acuerdo. menos Y en déjame serio. No hay decirte punto de algo, acuerdo. que no tengo información. Yo creo que la Corte termina haciendo esto porque ve esto. Si la Corte no ponía un plazo, si la Corte no establecía cómo regular el Consejo y se lo dejaba a la política todavía estaba sin resolver este tema. A mí me lo dijo una vez Lorenzetti y después me lo dijo Rosati. La Corte Suprema obligada a terminar legislando. Y eso es lo que por lo menos en sus manifestaciones públicas, lo que los jueces de la Corte Suprema no quieren hacer porque no es su función. Pero vamos a Dale, vamos a con él, charlarlo porque ya con- lo Hay que ver, contamos, si lo Rossetti miramos y no lo quiere hacer, presentamos. No pareciera. Bueno, Rossetti por- parece que cambió de posición. Van o sea, cambiando de posición. Claro. Claro, bueno, O sea, pasan cosas en Argentina, Sí. decíamos recién. Vamos a ver cómo lo ve. Bienvenido, Agustín Rossi. Muchas Para gracias. que sepas, ¿cómo Rossi, estás? Gracias por venir. No, por favor. Gracias por la invitación. Qué lío monumental, porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de designación, sanción, de jueces, aquellos que se tienen que ocupar, llegado el caso,
de la libertad y los bienes de las personas, sea cual sea su condición, y que tienen mucha influencia también en el desarrollo de la política, en una política siempre tan contaminada por denuncias judiciales, ¿no? La verdad que parecería bueno hacer un poco de historia, ¿no? El Consejo de la Magistratura fue introducido en la reforma del año 94. Y bueno, como todos sabemos, en la reforma del 94 los constituyentes no se pusieron de acuerdo en cuanto a su composición, entonces delegaron esa facultad al Congreso de la Nación, que constituya el Consejo de la Magistratura con una ley especial. El Congreso creo que tardó 3/4 años. Recién en el 97, 98, después de la reforma del 94, tuvimos ley del Consejo de la Magistratura. 4 años para hacer una ley del Consejo de la Magistratura, que es la ley que vienen a intentar reponer ahora. Esa ley funcionó hasta el año 2006. En el año 2006, impulsado por Cristina, se hace una reforma. Esa reforma fue aprobada por... Yo era diputado, era presidente del bloque. Esa reforma fue aprobada por mayorías. Le voy a dar un dato. Creo que Alfredo Cornejo, que era diputado, la votó a favor, digamos, ¿no? En disidencia del bloque radical, porque Alfredo Cornejo en ese momento estaba subordinado a Julio Cobos, que era el gobernador de la provincia, y se estaba conformando la concertación radical. Pero pregúntenle a Cornejo, que votó la ley del 2006 a favor, y esa ley tuvo vigencia 15 años. 15 años después, la Corte Suprema de Justicia declara la inconstitucionalidad de una ley. 15 años después. Una ley que permitió al Consejo de la Magistratura funcionar con distintos gobiernos, con el gobierno de Néstor, de Cristina, de Macri, que funcionó el Consejo de la Magistratura. En el momento de que la Corte declara inconstitucional la ley, le da al Congreso 120 días. Se tomó 15 años para declarar el Poder Judicial inconstitucional una ley, y le da 120 días para que haga una nueva ley adecuada al principio de inconstitucionalidad que ha dado. Es decir, que el Congreso se tardó 4 años desde la reforma del 94, hasta para tener la primera ley. Después la Corte, el Poder Judicial, la Corte estuvo creo que cerca de 1500 días, una cosa de ese tipo, el Poder Judicial estuvo 15 años para declarar la inconstitucionalidad y le dice al Congreso en 120 días, además la hace en diciembre, sabe que enero, febrero era complicado, digamos, ¿no? Reunir el Congreso, en 120 días usted Poder Legislativo tiene que hacer una nueva ley. El Poder Legislativo cumple a medias, porque tiene una media sanción del Senado y le queda la otra sanción, la sanción en diputado. ¿No era más razonable darle más tiempo al Congreso? ¿No era más razonable, en lugar de evitarse este papelón que están haciendo los miembros de la Corte, darle 60 días más, 90 días más a la Cámara de Diputados? ¿Tanto tiempo y no se pusieron de acuerdo? ¿Vos pensás que en 60 días se hubiera logrado ese acuerdo? Pero y tuvieron 15 años para declarar la inconstitucionalidad. ¿Por qué no le vas a dar 60 días más o 90 días más al Congreso, inclusive para resguardo de la misma Corte? Decir, bueno, mire, la verdad, no pudieron en 120 días, lo trató una sola Cámara. Bueno, el Poder Ejecutivo mandó el proyecto, lo trató una sola Cámara. ¿Por qué no toman, o darle más tiempo para que esto se resuelva en el marco de una ley que es lo razonable que se resuelva? Perdón, Agustín. Rosati entra pateando puertas al Consejo de la Magistratura. Entra pateando puertas. Y entra pateando puertas porque inventaron una cosa nueva. Las leyes no son... Si vos tenés una ley, está vigente o derogada. No hay un estadio intermedio. No hay un estadio. Es mentira que vos necesitas poner en un artículo de la ley las leyes anteriores queda derogada. Si una ley está vigente, la otra no está vigente. Entonces está derogada. No hay derogación temporal. Por eso, el más vivo de la Corte, que es Lorenzetti, no la vota. Hace su voto en disidencia. Como hizo su voto en disidencia con el 2x1, ¿te acordás? Sí, entonces, los otros 3 miembros de la Corte se ponen en una situación de alta vulnerabilidad desde el punto de vista jurídico constitucional. ¿Para qué? Para quedarse con la presidencia del Consejo. ¿Para qué? ¿Por qué? Bueno, eso lo tendrán que responder ellos. Pero la realidad
es que vos no me podés decir que una... Si, No, pero, la- a ver, si el 2006... Los términos están puestos en un nivel de gravedad institucional serio. Porque Los puso la Corte. Se habla de golpe de Estado, se habla de alzamiento, se habla de una cantidad de terminología Bueno. que ya pasa a lo Fuerte. político, pasa a ser, Más de pasa lo a ser militar. militar. Y estamos hablando... no. No, pero estamos hablando de los principales poderes de la República bueno, pero- peleándose ante el pueblo argentino. Yo creo que el papelón es de todos. Bueno, Agustín. perdona. No, el papelón no es de todos. El papelón es de la Corte. La Corte definió una nueva categoría jurídica de las leyes. Si yo tengo una ley que está vigente y otra ley que no está vigente, esa ley que no está vigente está derogada. No existe el blanco, el negro y el gris. Entonces, si la Corte dice esto es inconstitucional, no hay ley, hay que construir una nueva ley. Y la Corte dice no, si esta es inconstitucional, la otra que estaba derogada, la saqué yo de su derogación y la puse yo. Entonces está mal lo que está haciendo la Corte. O sea, vos decís que la Entonces, Corte, la Corte que es la tenía- autoridad constitucional, está actuando por fuera de la Constitución. Yo creo que la Corte Legislaron. se entromete en materia que son específicas del Poder Legislativo. Y los legisladores que quieren ir corriendo a jurar al Consejo de la Magistratura tendrían que defender el Parlamento. No tendrían que estar yendo corriendo a jurar. Agustín, y la Entonces, postura de Massa, esto si Massa convalida esto en No diputados, sé lo que va a hacer el presidente de la Cámara de Diputados. eso estaría mal según tu mirada, esta lectura que estás yo haciendo. No sé, porque no tengo la totalidad de los elementos para valorar una decisión de esas características y además para ponerme hipotéticamente. Lo que yo quiero decir es que no es que es todos contra todos. La Corte se equivoca y hay un voto en disidencia, que fue el mismo que votó en disidencia cuando fue el 2 por 1. Entonces la Corte tiene todo el derecho a declarar la inconstitucionalidad de la ley, porque está dentro de la facultad de la Constitución, el control de constitucionalidad de las leyes, por más que se haya tomado 15 años, que es una vergüenza. Lo que no tiene facultad la Corte es de una ley que está derogada, ponerla en vigencia, porque una ley derogada está derogada. No es que está derogada parcialmente o derogada temporariamente. No, está derogada porque mientras tanto hubo otra ley en vigencia. Entonces me parece Clarísimo. que la Corte se está equivocando y lo que Ahora, tendría no que puede hacer... ser esto una discusión de algún modo bizantina, porque Martín Angulo lo que plantea es que dentro de 6 meses vencen prácticamente Pero todos sí. los mandatos del Consejo de la Pero sí, Magistratura. es probable. Aparte de querer hacer una pregunta desde antes, Martín, pero es una discusión de una duración, o sea, se matan, se dicen golpistas para que dentro de 6 meses estemos cantando la canción de vuelta. No, y bueno, y probablemente dentro de 20 días o 30 días, si hay acuerdo y se arma una nueva ley, Ahora, teniendo en esa cuenta- ley, una vez que sea promulgada, va a definir un nuevo Consejo de la Magistratura y entrará en vigencia un nuevo Consejo de la Magistratura. Agustín, Entonces, esto es lo que yo quiero decir. Y después, hay otro tema que es mucho más profundo. La política no puede, digo la política en términos generales y no en términos de fracciones y demás, no puede resignarse a que 3 tipos te manejen el Poder Judicial. Pero son la cabeza del Poder Judicial. Pero son la cabeza del Poder Judicial, pero están llegando bueno, al tienen Consejo que poner de la un miembro de la Magistratura Corte a y las Alberto patadas. Fernández no la designa. O sea, ¿Eh? hablan de reforma de la Corte o incluso tienen que designar un miembro de la Corte en reemplazo de Hayton de Nolasco y no la designa. Pero te quería preguntar, ¿esto no tiene también que ver con que la Corte huele un contexto político de debilidad política que en otro momento, si no hubiese una debilidad política del Frente de Todos, no lo hubiese hecho? La Corte siempre opina políticamente, todos lo sabemos, digamos, ¿no? Nunca se le hubiese ocurrido a ninguna Corte a sacar el 2 por 1, por ejemplo. En otra gestión, solamente en el gobierno de Lo Macri. hizo en el gobierno justamente de Macri. Ahora, se lo pusieron de sombrero. Y yo creo que esto se lo van a poner de sombrero. Se lo van a poner de sombrero porque sencillamente está mal. Está mal lo que están haciendo. Y están tirando el prestigio jurídico que tienen y demás por la borda. Es así. ¿Cómo justifica Rosati que él pone en vigencia una ley derogada para entrar al Consejo de la Magistratura para presidirlo él, que es presidente de la Corte? ¿Puede actuar por resentimiento, Rosati? Pero no debe actuar por resentimiento. Pero, Puede pero vos tenés información que yo no tengo. No, Podría yo no actuar, tengo encima más son de- información. son de la misma provincia. Podría actuar, podría tener resentimiento. Lo que no puede hacer es actuar por resentimiento. Rosati es un tipo formado.
No, eso está claro, pero Entonces- viste que a los periodistas nos gusta la opinión, siempre nos gusta la bueno, información. Sí, pero yo Son peronistas los dos, son santafesinos no. los dos. Él en determinado momento tuvo que irse del gobierno de Néstor en determinada manera. Después volvió, entró a la Corte Suprema nombrado por Macri de determinada manera. A todos nos motiva algo en la vida, ¿no? Tomar determinadas decisiones. No para hacerle el También, psicoanálisis a Rosati, pero digo, hay datos para claramente pensar sos que puede presidente- actuar. Sos presidente de la Corte, tendrías que actuar de otra manera. Pero Agustín, Este conflicto, te vuelvo a decir, si la Corte volvería sobre su fallo y diría, miren, vamos a darle 90 días más al Congreso por estas circunstancias, por este motivo, por cualquier circunstancia, estaría mucho más prolijo todo. pero el Congreso no pidió ese plazo tampoco. El Frente de Todos lo pidió. Ahora lo pidió. ¿Pero lo pidió en la causa? ¿Se lo pidió formalmente a la Corte o lo pidió por Twitter? Pero no sé si lo pidió en la causa, si se lo pidió formalmente, pero lo pidió. No, bueno, pero está bien, además, escúchame una cosa, la Corte puede ver lo que está pasando. Tiene un proyecto de ley que envió el Ejecutivo, o sea que el Ejecutivo cumplió, tiene una media sanción que aprobó el Senado, tiene que tratarlo la Cámara de Diputados. ¿Para qué generar todo este conflicto? La crítica, Agustín, es al fallo de la Corte en sí, es a la presencia de la Corte en el Consejo, es a la presencia No. de Rosati como persona en el Consejo. Lo de Rosati como persona, no lo dije en ningún momento, no tiene nada que ver Rosati como persona. Hay dos miradas pero esto es parte del debate del legislativo. Yo creo que la institución Consejo de la Magistratura fue una institución ideada para mejorar una cantidad de cosas, sobre todo para darle a la designación de los jueces y al control de la actuación de los jueces fundamentos técnicos y que no quede solamente en manos de la política, del Senado y del Poder En sesiones del secretas. el Poder Ejecutivo, en sesiones secretas y una cantidad de cuestiones, pero que tuvo como contrapartida un aumento de la característica endogámica del Poder Judicial. La presencia del presidente de la Corte, presidente del Consejo de la Magistratura, aumenta esto. Aumenta claramente esto. Entonces yo estoy en desacuerdo. Yo defiendo la reforma que impulsamos en el 2006 con Cristina. Y me parece bien, además, que el poder político lo único que tenía era una mayoría de un miembro más del Consejo de la Magistratura que los miembros que salían electos por el poder corporativo, que además quedó demostrado que todos además tienen pertenencia política. Déjame que yo te haga una pregunta. Entonces, claramente. Déjame que te haga una pregunta. Esta es mi mirada. Y sobre el fallo, vuelvo a decir, la Corte tiene está dentro de sus facultades la declaración de inconstitucionalidad. Lo que no está en sus facultades es entrometerse en funciones que le son propias del Poder Legislativo y reponer una ley que estaba derogada. Ahora, desde un punto de vista político, más allá de las críticas, el jueves, el viernes, la semana que viene, el nuevo Consejo va a comenzar a funcionar con Rosati como presidente. Desde un punto de vista político, ¿vos crees que los representantes del oficialismo que están en el Consejo deberían ir al Consejo o deberían no presentarse? Eso es una decisión que tendrá que tener una cantidad de valoraciones. No puedo opinar sobre eso. ¿Sabes lo que me parece grave de todo esto? Y creo que los que no estamos dentro de la función pública y las personas que nos están mirando están todavía más lejos de la función pública porque nosotros tenemos la posibilidad de hacer esto para conversar. Vos hablás de manejos endogámicos por parte de la Corte Suprema, o sea, como si no tuviéramos la cabeza de un poder constitucional, sino que tuviéramos una corporación defendiéndose a sí misma. ¿Eso es lo que está pasando en la Argentina? Pero no te quepa duda que la corporación se debe... ¿Por qué no pagan impuestos a las ganancias? Si hay algo que funciona como corporativo es el Poder Judicial en la Argentina. Pero es así, la es un política problema. es víctima de esto y no puede hacer nada. No, la política ha intentado una cantidad de veces que paguen impuestos a las ganancias. Y los Pagan mismos algunos, jueces, Pagan Los algunos. nuevos a los nuevos jueces. Y los mismos Pero jueces no se los nombran, ahora tardan en nombrarlos. y los mismos jueces anteriores te lo declaran inconstitucional la ley. No es una cuestión fácil. No es una cuestión fácil donde la política también tiene responsabilidades porque nunca consensuó. Porque la realidad de la historia de todos estos últimos años es que todas las instituciones y poderes de la Argentina fueron interpelados. Salimos de la democracia, los militares fueron interpelados, la iglesia fue interpelada, los partidos políticos fueron interpelados, los sindicatos fueron interpelados, las corporaciones empresarias fueron interpelados, los periodistas fueron interpelados. Cada vez que querés interpelar al Poder Judicial te dicen, la independencia del Poder Judicial. Y entonces, en realidad, nunca logramos generar
una reforma del Poder Judicial que tuviese claramente niveles de consenso político. Yo me acuerdo de la reforma, las leyes de la democratización de la justicia que impulsó Cristina, yo era todavía presidente de bloque, ganamos la votación en la Cámara de Diputados con 130 votos. Exigua absolutamente. Y que después la misma Corte declaró inconstitucional la mayoría. Ahora, no, pero Agustín, en eso. La mayoría de las leyes. Entonces, claramente que la política tiene una cuota de responsabilidad. Y tiene una cuota de responsabilidad la Corte, porque yo no personifico la discusión en ninguno de los miembros de la Corte. Ahora, deben saber el nivel de desprestigio que tienen. Bueno, le pasa lo mismo a la política. Bueno, Perdón, pero con vos te humildad crees lo que digo, vos te pero crees- cuando uno ve el surgimiento de determinadas figuras que no hacen política cada vez creciendo más fuerte en pocos meses en el caudal de votantes políticos en imagen, uno se pregunta qué le pasa a la política. Esa misma crítica Bueno, también se tienen que hacer. Que vos me hagas una crítica a la política no significa que invalides la otra crítica. Digamos, Absolutamente, pero digo, ellos dicen lo mismo de Pero hay, ustedes. pero hay una cosa que pero la gente vota para que la otro- representen haciendo, Rossi. Ese es el tema. No, bueno, pero entonces terminamos entonces de hablar de la justicia. Hablamos de la política. Y digamos que estamos encajonados ahí. Lo que yo quiero decir es que en cualquier encuesta el Poder Judicial aparece como de las instituciones más desprestigiadas de la Argentina. Y es el que menos garantía le da al conjunto de los argentinos, menos confianza genera en el conjunto de los argentinos cuando tendría que ser exactamente al revés. Y que las preocupaciones de la Corte como cabeza del Poder Judicial tendrían que ser mejorar esa situación. Y yo no veo que con esta acción, con meterse pateando la puerta o por la ventana en el Consejo de la Magistratura, generando las tensiones que está generando, ayuda a eso. Al contrario, la desprestigia más. ¿Vos crees que la presidencia de Lorenzetti fue mejor? No tengo una valoración. Lorenzetti presidió muchos años la Corte, hizo cosas, algunas que más ponderadas y otras menos, pero no comparo eso, te digo simplemente que venimos en un devenir que te lleva a esta circunstancia. Entonces, cuando Néstor Kirchner, en un discurso por cadena nacional, le pide la renuncia y dice que va a anunciar el juicio político a los miembros de la mayoría automática, que se renueva la Corte, que se saca el decreto de transparencia, que es una Corte que al principio había un consenso bastante importante, de que era una Corte que trajo un oxígeno y aire nuevo sobre el... Bueno, esa situación no es esta. Y sin embargo, ahí mirá lo que quedó, dice el tango, ¿no? Bueno, de esa Corte, ¿quién quedó designado? Maqueda no, porque Maqueda lo designó Duhalde, Lorenzetti lo designó Cristina. No, Néstor. Lorenzetti lo designó Néstor y los otros dos miembros los designó... Macri primero por decreto y después... Macri primero por decreto y después con un acuerdo. Ahora, vos nombraste la palabra consenso sobre la mesa y yo te la tomo, esa palabra. Y ahora sí, vamos, si querés, a hablar un poco de política. A eso vine. Porque está, no, pero... Lo otro no era mi tema. Es que este tema también tiene que ver con consensos, ¿no? Y uno se pregunta si dentro de la coalición gobernante, donde es esperable que haya miradas diferentes, si hay consenso. No, bueno, nuestra coalición tiene diferencias. Para el peronismo esta es una experiencia inédita. Es la primera vez que gobernamos bajo el formato de una coalición, ¿no? Que suelen ser arquitecturas políticas muy glamorosas a la hora de ir a elecciones, entonces todos decimos, qué lindo, estamos todos juntos, estamos unidos en la diversidad, privilegiamos los acuerdos antes que las diferencias y demás, y que después muestran claramente sus debilidades al momento de la gestión. Y claramente ¿Hoy ves una gestión débil? Claramente esto es... las debilidades la coalición muestra al momento de la gestión. Y está claro que esas diferencias que primero eran de matices encontraron un nivel de expresión importante cuando fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se expresó de manera clara con la votación de un grupo en contra, de un grupo de compañeros del acuerdo que firmó el gobierno o que impulsó el gobierno. Entonces, a mí me parece que eso es innegable. Yo creo que las diferencias que hoy aparecen son también un poco estela de esa... ¿Vos te sentís en esos bandos, viste, como el chico que tiene padres separados y le dicen elegí entre mamá y papá? ¿Vos te sentís albertista y a los o chicos los pones cristinista? en un problema enorme, Pero digamos, ¿no? Rompes la cabeza. Pasa. Bueno, de algún modo nos está rompiendo la cabeza todos. No, bueno, yo creo que ¿Vos sos albertista o cristinista? No, ni albertista ni cristinista. No me voy a encasillar en ese lugar porque creo Bueno, que es lo peor kirchnerista que sí podemos o no. Kirchnerista soy. La identidad que de kirchnerista me la gané yo, digamos, ¿no? Yo fui a buscarlo, Néstor, yo fui al encuentro de Néstor Kirchner en el 2002, cuando Néstor
medía 4 puntos, 5 puntos de intención de voto. Y después acompañé los 12 años de gestión de Néstor y Cristina, dando todos los debates que había que dar y claramente acompañé además y estuve al lado de Máximo y Cristina durante los 4 años de persecución macrista. Así que eso sí, yo creo que hay que fortalecer la coalición, que hay que fortalecer la gestión del gobierno y creo que hay que fortalecer el liderazgo de la presidenta. Y en el lugar donde estoy parado es en el mismo lugar ¿De la presidenta? Del presidente, en el mismo lugar donde estuve parado en el 2009. Después del 2008 y del 2009, con la 125 y con las elecciones parlamentarias del 2009, que nos fue mal con la 125 y que perdimos las elecciones parlamentarias del 2009, venían una cantidad de dirigentes políticos a decirme que había que empezar a trabajar pensando en el post-kirchnerismo, que el kirchnerismo ya estaba agotado. Y yo decía que no, que lo que había que hacer era quedarse al lado de Cristina, fortalecer la gestión de Cristina y que era la única posibilidad de ganar las elecciones del 2011. Hoy pienso exactamente lo mismo. Creo que hay que estar al lado de Alberto, hay que fortalecer la gestión de Alberto, porque si no hay fortalecimiento de la gestión de Alberto, no hay 2023 para nadie dentro del Frente de Todos. Te pongo la pregunta sobre la mesa porque viste que esto es televisión y tenemos que ir a una brevísima pausa. Néstor y Cristina también tenían sus peleas. Algunas se han hecho públicas. ¿Llegaron a un nivel de enfrentamiento en ese momento como el que estás viendo entre Alberto y Cristina? Ya volvemos. Seguimos en Para que Sepas y Marcela Pagano había dejado una pregunta abierta para Agustín Rossi. ¿Las peleas de Néstor y Cristina son comparables a las de Alberto y Cristina? Yo nunca viví peleas entre Néstor y Cristina, digamos, ¿no? Y veo sí diferencias entre Alberto y Cristina. No creo que sea una cuestión de personalidad, ni mucho menos. Son cuestiones de mirada política. Si hoy vos te pones a analizar y a desmenuzar un poco y sacás un poco el follaje, ¿dónde pueden estar las diferencias que están más en el cómo que en el qué? Digamos, ¿no? Política de precios y política de ingresos. Entonces, que son los dos temas más importantes que tiene que resolver el gobierno. Todos estamos de acuerdo que tenemos que resolver esos dos temas, política de precios y política de ingresos. Ahora, probablemente haya distintas miradas alrededor de esos dos temas, pero ayer, por ejemplo, el anuncio que hizo ayer el presidente es un anuncio para mi criterio contundente, porque además de anunciar claramente una mejora sobre aquellos sectores que más vienen perdiendo con respecto a la inflación, porque si vos te pones a pensar, analizar el año pasado, los salarios le ganan por 2 o 3 puntos a la inflación, pero cuando te metes adentro de la columna de los salarios de los trabajadores registrados le ganan por más y los salarios de los trabajadores informales pierden 12 puntos. Te escuché decir eso el 26 de marzo y hablar justamente de la necesidad de reforzar al empleado informal, al empleado negro. Bueno, y es lo que hizo ayer el presidente. ¿Por qué tardan tanto? ¿Vos lo viste más Bueno, temprano? pero no. Es una cosa es verlo en mi rol y otra cosa es ejecutarlo y hacerlo, pero me parece que también es cierto que la inflación del 6,7% es un dato que impacta y claramente el presidente salió a tomar esa decisión. Lo que otro que quiero valorar de esta decisión del presidente es que también se había construido una idea de que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional le quitaba márgenes de autonomía a la política económica y esto quedó demostrado porque es una inversión de entre 1.500 y 2.000 millones de dólares lo que se va a invertir en esta política que tiene un impacto, un impacto importante, pero me parece que es una decisión en el buen sentido. Y ayer estaba en el Salón Blanco la representación de la totalidad de la coalición y todos los miembros de la coalición salieron a acordar una política de estas características. Con mayor presencia y foco central en el albertismo puro, digamos. Pero estaba Axel, estaba Guado, estaba Capitanich. Estaba Sergio Massa. Me parece que claramente era una representación. Déjame que apele a tu conocimiento incluso histórico y físico, vivencial, porque vos fuiste presidente del bloque de diputados durante buena parte del kirchnerismo. Del 2005 al 2013. Del 2005 al 2013. O sea que fuiste de alguna manera lo que fue Máximo Kirchner hasta que decidió no ser más. Y tuviste bastante que ver de alguna manera con la recomposición del bloque. Incluso Germán Martínez es alguien de tu confianza y de tu mismo origen político y te reconoce como jefe político a vos. En alguna circunstancia vos
¿llegaste a pensar en tener una actitud similar a la que tuvo Máximo Kirchner en el bloque oficialista? Nunca, pero porque nunca tuve esa contradicción. Yo lo entiendo a Máximo. El ser presidente del bloque oficialista, me voy a poner, digamos, si vos mirás en la historia parlamentaria reciente, el presidente del bloque oficialista por autonomía es el Chacho Jarolaski. Digamos, vos sabías que cuando hablaba Jarolaski... El fundador. El fundador, digamos. Cuando hablaba Jarolaski hablaba Alfonsín, ¿no? Digamos, ¿no? Esto era el presidente del bloque. Entonces, el presidente del bloque oficialista es un lugar de muchísima sensibilidad. Sensibilidad porque además de las tareas propias que tiene cualquier presidente del bloque, tiene que garantizar los apoyos parlamentarios o los consensos parlamentarios de las leyes que envía el Ejecutivo. Si vos no estás de acuerdo con las leyes que envía el Ejecutivo, esa tarea no la podés hacer. Y yo me parece que lo que hizo Máximo es un acto de honestidad, porque lo que dijo, yo esto no lo puedo hacer, y le dio al presidente la libertad de designar un presidente de bloque que esté de acuerdo, que esté en sintonía con sus políticas, y él también tuvo libertad, porque ya no tenía que representar al conjunto de los diputados que mayoritariamente acompañaron la opinión del presidente, sino representar a aquellos diputados a los cuales él claramente Máximo, lidera, digamos. Después volvió ¿no? Pero a salir públicamente y de hecho volvió a reclamar gestión y hasta convalidó desde el entendimiento a la gente que cortaba las calles manifestándose. Esa nueva expresión pública va en línea con lo que decías vos de que esto, te escuché decir que no se puede romper el frente de coalición, pero vos tenés una figura sumamente relevante de la coalición gobernante que está levantando la mano y dice, muchachos, gestionen. Bueno, pero eso me parece que todo eso lo tenés que inscribir en lo que dije anteriormente. Está claro que hay diferencias. Pero se hacen públicas, Agustín. No sé si en otra época era así. No. Quizás en otra época no era así. Yo creo que está claro que hay diferencias y yo digo, lo ideal sería que hubiese consenso, hubiese acuerdo. Ahora, entre lo ideal, lo deseable y lo posible y lo real, hay una distancia. Entonces yo deseo que la coalición tenga consenso, tenga coalición. Hoy eso no está presente, entonces tenés que gobernar en base y tenés que transitar la política en base a esta realidad. ¿Qué es lo que yo creo que tiene que hacer el gobierno? ¿Qué es lo que el gobierno está haciendo? No tiene que engancharse en esa discusión, porque si el gobierno se engancha en esa discusión, potencia el internismo, por decirlo de alguna manera. El gobierno tiene que hacer como los jueces, que hablamos del Consejo de la Magistratura. El gobierno es Alberto y los ministros. Viste que los jueces dicen nosotros hablamos a través de nuestra sentencia, el gobierno tiene que decir nosotros hablamos a través de nuestra gestión. Y lo que tiene que hacer es fortalecer fundamentalmente la gestión. Y es lo que está haciendo el presidente. Lo de ayer fue una muestra de gestión efectiva. Durante todo el fin de semana todo el mundo especulaba cambio de gabinete sí, cambio de gabinete no. Se habló de vos para entrar al ministerio. Claramente el lunes el presidente lo que anunció fue una política específica que demuestra que el gobierno está gestionando. ¿Pero qué tiene de malo los cambios de gabinete? Perdón, yo digo, se dramatiza tanto. Argentina no tiene ministro de Economía que comiencen y que terminen una misma gestión hace un montón de tiempo. ¿Por qué se dramatiza tanto? Y también te quiero preguntar por tu nombre, que sonó muy fuerte para incorporarte al gabinete. Que los cambios de gabinete no tienen que tener dramatismo, me parece que es absolutamente lógico. Cuando, al menos las dos veces que yo asumí como ministro, tanto con Cristina como Alberto, sabía que uno era parte de un dispositivo y que quien conduce ese dispositivo, en un momento era Cristina, después Alberto, podría prescindir o no, o hacer los cambios que se necesiten o que se lleven adelante. Sobre el tema del rumor sobre mi persona, lo he dicho en muchos momentos, digamos, ¿no? La verdad que me genera una situación de incomodidad y de creciente disgusto. Si te convocan, vas. No es un problema de que si me convocan o no me convocan. El problema es que cada vez que se me menciona, o si yo contesto esa pregunta, se me menciona para ocupar un determinado lugar que hoy está ocupado por un compañero de militancia, un compañero que compartí gabinete en otro momento, que compartí la Cámara de Diputados y demás. Y ese compañero está haciendo lo mejor de él para llevar las cosas adelante y tener serenidad. Entonces yo quiero salirme de ese lugar. ¿Por qué? Porque además con tantos años de vida política he aprendido que a veces uno le toca aportar de diferentes lugares. Y a mí me toca aportar de este lugar. No me siento un dirigente en el llano porque me siento oficialista. Me siento un dirigente oficialista que no tiene responsabilidad de gestión. Y tiene su encanto también no tener responsabilidad de gestión porque primero podés hablar mucho más libremente, en primer lugar podés decir mucho más libremente todo lo que pensás y en segundo lugar también tenés tiempo para algo que a mí me apasiona, que es la construcción política. Entonces por eso pude hacer
hace 10 días atrás un acto hermoso en Rosario que fue reconocido por todos. Te tenemos que liberar porque tenés otros compromisos, Agustín. Gracias por venir. Yo te quería mostrar la tapa de Pero Pepusé, mostrémosela, no sé si dale. ahí Le la robamos tenemos, 5 ahí la minutitos, tenemos, Agustín, que por porque fin lo tenemos, que queríamos tener en el programa. También ahí Marcela te preguntaba por esto de Máximo Kirchner diciendo, bueno, pero la gente se está movilizando y razones para que se movilice hay. Y este personaje, Eduardo Beliboni, pasó a ser, bueno, nosotros le pusimos acá, yo le puse la nueva estrella de los estrellados como tapa. ¿Es un problema Beliboni para el peronismo? No, no tiene que serlo. Los cortes y los piquetes existen porque hay problemas con la gente. La gente quiere trabajar, la gente no le alcanza. Entonces nosotros tenemos que resolver las causas, no la consecuencia. Es así, digamos. Después, obviamente que uno preferiría otro tipo de modalidad de protesta porque para no complicarle la vida a otra gente que también sale a laburar y que genera una cantidad de inconvenientes. Pero la verdad que no tiene que ser un problema para nosotros. Nosotros tenemos que dedicarnos a hacer cosas como la que hizo ayer el presidente. Decirle, bueno, todos o una parte de esos que representa, ¿cómo se llama? Beliboni. Beliboni. Van a cobrar... Ninguneo peronista. No, perdón, no me salía el Beliboni, que por ahí lo decía mal, digamos. No, lo tengo perfectamente identificado y tengo respeto, digamos, ¿no? Lo que quiero decir que una parte de los representados van a ser beneficiarios de lo que anunció ayer el presidente. Entonces, claramente que nosotros la respuesta es esa, es las cosas que hacemos desde la gestión para dar respuesta al conjunto de los argentinos que están en esa situación, los representados por Beliboni y los no representados por Beliboni y por todas otras organizaciones sociales que deciden no salir a cortar, no salir a hacer piquete y que tienen en sus representados también argentinos y argentinas que están en la misma situación de los representados de Beliboni. Gracias, Agustín, por aceptar esta invitación. Lo decíamos fuera del aire, lo volvemos a decir ahora en el aire. Cuesta mucho tener voces oficialistas. Hacemos este esfuerzo. Te agradecemos por venir y con valentía a responder todas las preguntas. Estás invitado a regresar como todos, porque para que sepas es eso. Es un espacio donde queremos dar a conocer todas las voces. Y vos en tu casa saca la conclusión. Ya volvemos. Muchas gracias. Hasta luego. Último tramo de Para que sepas, y Martín Angulo trae información judicial de algo que empieza mañana, Martín. ¿Que empezó hoy? Hoy. Bien. Hoy empezó. Un exfuncionario del gobierno nacional, del gobierno de Néstor y del gobierno de Cristina Kirchner empezó a ser juzgado. Guillermo Moreno empezó hoy su tercer juicio oral y público. Y empezó a ser juzgado por un hecho que pasó hace mucho tiempo, tanto tiempo que fue el 12 de agosto del 2010, hace casi 12 años, por un hecho... ¿Tanto, viste? Increíble. Sí. Por un hecho que, cuando lo veamos, todos se van a acordar de lo que se trató. A ver. Casco o guantes. Ahí tengo casco y tengo guantes. ¿Qué quieres? Casco o guantes. ¿Qué dije? Casco o guantes para elegir. Porque el juez dijo que nos tenemos que portar bien. ¿Se acuerdan? Casco o guantes. Casco o guantes. La Argentina es... No, bizarro es poco, creo. Esto era una asamblea de la empresa Papel Prensa el 12 de agosto del 2010 y Moreno estaba ahí como representante del Estado Nacional en la empresa. Después, esta es la parte más importante, después Moreno dice, acá no se vota nada, acá nadie va a votar nada, mi gente se va a bancar lo que se tenga que bancar. Bueno, Moreno fue denunciado por el grupo Clarín por perturbar una asamblea. Esta causa hoy comenzó su juicio oral y público. Moreno es el único acusado que tiene este juicio. Es un juicio que comenzó a hacerlo el Tribunal Oral Federal 8 de Comodoro Pi por videoconferencia. En esta primera audiencia... ¿no es presencial? No es presencial. No es presencial, es por videoconferencia. En esta primera audiencia Moreno se negó a declarar, dijo que más adelante ¡qué raro! Lo iba a hacer. Sí, ¡qué raro! Guillermo Moreno es una persona que le pone el cuerpo a todo, nunca le saca o le esquiva la palabra a ninguna pregunta. Acá hay una estrategia en general que tienen los abogados, que en general es, dejemos que el juicio transcurra, dejemos que declaren los testigos. ¿Pero es para estirarlo esto? No. Enfría. No, esperemos a ver qué nos dicen y de última después
ya llegando el final Ahora, del juicio, cuando terminen los en testigos... en habla. cuanto al delito, interrupción de asamblea, no lo tengo ese... No, el delito es el de la interrupción de un acto público. Ajá. De hecho, ¿sabés cuál es la pena? De 15 días a 6 meses de prisión. O sea, nada. O sea, es un delito que en términos Pero no te queda ni en el veraz. de pena no existe. Y no, de hecho es... Claro, mucha gente se puede preguntar, bueno, va a ir Bueno, preso... en un caso así no sería más, sería más barato. Ni siquiera va a ir En un caso así no sería más barato un reto. Señor, eso se hace. Es ya un está. delito con una pena en suspenso. Es decir, si a vos te condenan, no vas preso porque es por debajo de los 3 años. Podría cumplir Pero actividades rigor- sociales, ¿no? No. O sea, podría cumplir... Hay delito, hay delito, digo. No, no. Porque yo recuerdo la escena de haberlo vivido de otro lugar y él entró a un lugar en donde en rigor no era bienvenido, pasa y esquiva, la parte de seguridad se mete contundentemente en una sala y lo Es que un se denuncia acto es que público, interrumpe o es no. un acto público Ese es el tema, no sé de si una empresa donde participa el Estado. Claro, no. eso no se puede hacer, no es que cualquiera pueda hacer El eso. tema es que lo que acá se discute es que la reunión tenía un temario y que Moreno impidió que se vote uno de los ítems de ese temario. Era el objetivo, ¿no? De Moreno, Era- hacer que no se vote. Y que, claro, es bueno, porque tenía que ver con un recambio en la composición de una de las comisiones de papel prensa. Todo quedó por el tema de los cascos y guantes. Tercer juicio para Moreno, casi te diría que va por el desempate. ¿Y todos son así de a 15 días? Ya tiene una condena de 2 años y 6 meses de prisión y en el segundo juicio que tuvo fue absuelto. Este es el tercero que afronta. Bueno, un la día voy a hacer que me Argentina. juzguen por eso, total 15 días. No se le niega a 15 nadie. días. Sí. Casco guantes. No sé. Que te pregunta. lo dejo picando, Mañana Gato me con contestas guantes no esta. caza ratones. Mañana la encuesta. Casco guantes. Señores, se nos terminó el programa. Para que sepas, termina acá. Nos retomamos mañana. Nos encontramos juntos otra vez a las 19 horas con todo este maravilloso equipo. Pero quédense porque ya llega Vivi Canosa. Chau, Edi. Hasta mañana.